Ya, ahora sí. Perfecto. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que es de tejido sanguíneo. Ok, si ustedes se acuerdan, yo les puse, les regalé este esquemita, ¿de acuerdo? Vamos a ver la pluma, ¿de acuerdo? Les regalé este esquemita de tejido conectivo, ¿se acuerdan? Ya vimos todo eso la primera semana, ustedes ya saben que es el tejido conectivo adulto, el embrionario, ya lo saben. También vimos el adiposo, vimos el cartilaginoso y el óseo, ¿verdad? Y les comenté que también había un cuarto, en este caso, un tejido conectivo especializado, que es el hematopoyético o también conocido como tejido sanguíneo, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, si es que han revisado ustedes su sílabus, hay dos clases de fisiología como tal, que se denomina serie roja y serie blanca. ¿Ok? Ahí van a volver a ver los elementos celulares que vamos a revisar el día de hoy, ¿correcto? Pero más orientado a la función, ¿ok? Básicamente, qué es lo que hacen, a qué se dedican en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver más es la parte histológica, características histológicas y algunas aplicaciones clínicas o de enfermedades que, pues, para que la clase no sea tan aburrida, ¿ok? Que les voy a regalar. Entonces, continuamos. Bien, entonces, en el caso del tejido sanguíneo, aquí vamos a ver que se acuerdan las características que yo anteriormente les decía que recordasen del tejido conectivo, ¿verdad? Que en este caso teníamos dos componentes, un componente de matriz extracelular y un componente celular, ¿se acuerdan? Bien, en el caso del tejido sanguíneo no va a ser así. Un momento, sus compañeros quieren ingresar. Ok, correcto. En este caso, no vamos a ver una matriz extracelular como tal. ¿Por qué? Porque el tejido sanguíneo tiene una característica, que es líquido, ¿ok? Que es líquido. Y por ende, si es líquido, va a estar circulando, ¿ok? Circulando. ¿Circulando dónde, Nayeli? En unas estructuras, que son sus caminitos, ¿ok? Que vendrían a ser ¿quiénes? Los vasos sanguíneos. Ustedes en tejido cardiovascular ya van a revisar que hay tipos de tejido, de vasos sanguíneos. Por ejemplo, están las arterias, las arteriolas, los capilares, luego siguen las vénulas y las venas. ¿Ok? Todo eso lo van a revisar más adelante, así que no se preocupen. Pero lo que quiero que tengan claro es que a través de todos estos vasos sanguíneos, que son los caminitos, ¿de quién? De mi sangre. ¿Ok? Y es por eso que mi sangre tiene la característica de ser líquida. ¿Ok? Listo. Ahora, entonces, ese caso o ese componente líquido va a ser ¿quién? Mi plasma. ¿Ok? El plasma es el componente líquido de la sangre o del tejido sanguíneo. Ahora, otra cosa que ustedes deben recordar, en el caso del componente celular, a este no se les llama células sanguíneas como tal, o sea, como tal ese es su nombre, pero tiene un término, que es elementos formes. ¿Ok? Entonces, cuando a ti te pregunten, ¿qué son los elementos formes? Los elementos formes no son más que las células que van a componer a mi tejido sanguíneo. ¿Ok? Son las células de la sangre. Buenas tardes, Camila, ¿qué me dice? El Zoom me votó. Uy, ¿por qué? ¿Pero ya estás, ya está todo bien o tienes algún inconveniente? Vuelvo a repetir, si quieres. No lograste escuchar la primera parte. Sí, no te preocupes, ok, no te preocupes. Para los que están también recién uniéndose. Ok, sean puntuales, chicos, sean puntuales. Bueno, a Camila se le entiende porque la votó el Zoom, ¿no? Pero ya. Bien, entonces, el tejido sanguíneo, en resumen, chicos, lo que tienen que saber, lo importante es que es líquido, ¿ok? ¿Se acuerdan que en tejido conectivo nosotros hemos visto que, digamos, en el tejido cartilaginoso, qué característica o qué palabrita lo caracterizaba era modelado, ¿verdad? En el tejido óseo, que era compacto. En el caso del tejido sanguíneo es líquido. ¿Qué líquido? Porque va a estar circulando, ¿dónde? ¿Dónde va a estar circulando? En pequeñas estructuras, grandes y pequeñas, a decir verdad, que son los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Ustedes ya lo van a revisar esto mejor en tejido cardiovascular, pero, spoiler, son pequeñas estructuras que van de grandes como arterias, van a medianos como arteriolas, luego a más pequeños como capilares, a las vénulas y ya más grande a las venas, ¿ok? Todo eso son vasos sanguíneos que vendrían a ser los caminos o las tuberías, por así decirlo, donde van a estar circulando nuestra sangre, ¿correcto? Bien, ahora, otra cosa. El tejido sanguíneo va a tener también dos componentes. ¿Se acuerdan que antes les decía que en tejido, por ejemplo, óseo y cartilaginoso los dividíamos en matriz extracelular y la célula? En este caso, nuestros componentes van a ser líquido y el componente celular, ¿ok? Ya no hay matriz aquí, ya no hay matriz. Y el componente líquido, ¿quién vendría a ser? El plasma, el plasma. Y nuestro componente celular,
como tal no se va a llamar componente celular, sino que en este caso vamos a utilizar un término que es elementos formes, ¿ok? Entonces, si a ti te preguntan, ¿cuáles son los elementos formes? Son las células que componen a quién, a mi tejido sanguíneo. ¿Ok? Correcto. Es decir, Nayeli, ¿son los glóbulos rojos? Correcto. ¿Son los glóbulos blancos? Correcto. ¿Ok? Listo. Bien, ahora, otra cosita aquí, un plus que les quería hacer que en este caso, eh, ustedes, yo estoy segura que en primer ciclo o en primer año han hecho ese experimento de que se han extraído sangre en el laboratorio y lo han puesto en túbulos de ensayo, ¿verdad? Y luego han mandado estos túbulos a la centrifugadora, ¿verdad? Sí han hecho eso, ¿verdad? Entonces, fijo, les han hecho y se han emocionado, como todo este estudiante de medicina recién iniciado. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, básicamente ustedes, si se acuerdan en su laboratorio, les hicieron poner una sustancia, ¿verdad? Que era el coagulante o anticoagulante, perdón. El anticoagulante no es más que una sustancia que, pues como su nombre mismo lo dice, evita la coagulación de la sangre, ¿de acuerdo? Es decir, hace que la sangre se mantenga estable. ¿Establemente qué? Líquida, ¿ok? Listo. Entonces, mira, acá tengo mi sangre, la sangre de Nayeli, y aquí mi otro botecito con mi otra sangre. Entonces, a esta primera muestra de sangre yo le voy a poner anticoagulante, ¿ok? Le pongo anticoagulante. Pero a esta muestra no le pongo anticoagulante. Entonces, a esta muestra que sí le he puesto anticoagulante y yo la mando a la centrifugadora, lo que voy a obtener es esto de acá, ¿ok? Esto de aquí. Es decir, voy a obtener plasma y voy a obtener elementos formes, ¿ok? Entonces, con anticoagulante, perdón, con anticoagulante, lo que yo obtengo es plasma. Mientras que si a esta muestrita de acá yo no le pongo anticoagulante, es decir, no pongo ninguna sustancia que lo mantenga estable, se convierte en suero. ¿Ok? Listo. Y ustedes ya cuando entren a fisiología, bueno, ajá, sí, a fisiología como tal y a fisiopatología incluso, ustedes ya van a ver que tanto el suero como el plasma se administra a los pacientes o a las personas de acuerdo a la patología que ellos estén teniendo, de acuerdo, no es que a todos les voy a administrar plasma y no es que a todos les voy a administrar suero, ¿correcto? Bien, entonces, eso es la principal diferencia que quiero que sepan. Listo. Ahora, pasamos. Otras características del tejido sanguíneo. La distribución. Aquí, spoiler también de fisiología y fisiopatología. Aquí, lo que quiero para que no se me mareen, de acuerdo, es conocer a las venas. Las venas son los vasos conocidos como los vasos sanguíneos con mayor capacitancia, ¿ok? Capacitancia. Nuevo término para ustedes, y si ya lo conocían, perfecto, y si no, ahí está. Capacitancia. ¿Qué quiere decir? Que básicamente que mis venas son las estructuras que van a obtener o van a estar manteniendo o conteniendo el mayor porcentaje de sangre. ¿Ok? Entonces, si a ti te preguntan, ¿no? Si un doctor te pregunta, la pregunta va a ser, ¿cuál o en qué vaso es el de mayor capacitancia o en qué vaso sanguíneo, qué tipo de vaso sanguíneo tú encuentras el mayor porcentaje de sangre? Las venas. Y una persona así que no sé, no conozca pues de medicina te va a decir, ¿dónde encuentras? Te pregunta, tú que estudias medicina, ¿dónde encuentro más células? Dime, por favor. Tú le vas a decir las venas. A nivel de tus venas están el mayor porcentaje de sangre, ¿ok? Muchos piensan que es las arterias, pero no, ¿ok? Las arterias no son. ¿Listo? Correcto. Ahora, otra cosita aquí. El volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo no es más que el volumen de sangre que tú tienes ahorita en tu cuerpo, que aproximadamente es de 5,5 a 6 litros, ¿ok? Otros le van a poner 5 litros, no te preocupes, es por eso que te pongo un rango que va a variar de acuerdo a la bibliografía que tú consultes y pues lo que te digan en tu ciclo también, ¿ok? Bien, ahora, otra cosita de aquí, pregunta de examen, ¿ok? Aquí, spoiler, les cuento algo que en mi examen de hemato, en fisiología, jalaron a toda mi promoción. Así de malo está el profe. Y pues, justamente todos decían, esta pregunta no va a venir, esta pregunta no va a venir. Y yo decía, sí, va a venir. Sí, o sea, algo me decía que sí iba a venir y pues sí vino. ¿Ok? ¿Y qué es? Hallar o calcular el volumen de sangre de acuerdo al peso. ¿Ok? Al peso. ¿Cómo así, Nayeli? A ver, de nuestro 100% de agua que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿correcto? El 8% o 7% específicamente, ¿ok? En la Ricardo Palma utilizan el 7%, en otras universidades utilizan el 8%, ¿de acuerdo? Pero no hay problema, 7 u 8%. Este 7 u 8% va a corresponder al porcentaje de volumen de sangre que tú vas a tener, ¿correcto? ¿Y cómo yo lo relaciono con el peso? Es decir, mira, aquí una memotecnia, un tip que les doy. Básicamente vas a multiplicar, ¿de acuerdo? Este 7%, este 7
por tu peso. Por ejemplo, Nayeli, yo peso 50, ¿ok? 50. 50, borras el cero, te quitas el cero y simplemente porque cuando estás en examen no tienes tiempo ni de sumar porque te dan como un minuto por pregunta. Entonces, simplemente es 5 por 7, 35. Y le pongo el decimal o el puntito en medio, ¿ok? Y este es mi volumen de sangre, 3,5 litros, ¿ok? Listo. Lo mismo, ¿ok? Lo mismo con decimal. Si tengo decimal, pues multiplico, ¿no? 55 por 7 y ahí te da 38 punto, así, 38,3,85, ¿ok? Si es que, si es que no es me refiero a que si no es, digamos, si no peso 50 kilos redondos, si no peso 55 kilos. Entonces lo multiplico por 7, lo mismo, me da este resultado pues el puntito o el decimal lo pongo en la primera cifra, ¿ok? Y ahí está. Ese sería mi volumen de sangre en litros, ¿ok? Listo. Entonces, de toda esta primera diapositiva, este resumen de toda la clase, ¿se entendió? Algo que vuelva a repetir. Hola, ahí está, apareció Fernanda. Correcto, me mandó una carita alegre, entonces yo entendí que entendió todo perfecto. Listo, entonces vamos, continuamos. Si hay duditas, me las dicen como siempre, ¿ok? Entonces, ahora, ¿por qué es importante que yo estudie el tejido sanguíneo? ¿De qué me va a servir, Nayeli, conocer? Primero, están las células, ¿ok? Ahora, primero tenemos el eritrocito. El eritrocito, que ustedes también lo conocen como glóbulo rojo o también como hematíe, de acuerdo, hematíe es lo mismo, ¿ok? Pero acostúmbrense ahora que ya están en medicina a llamarlo eritrocito, ¿ok? Tú dices glóbulo rojo y te miran como, te miran chueco, te miran rarito, ¿ok? Entonces, eritrocito o hematíe también, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿cuál es la principal función del eritrocito? Es el transporte de oxígeno, ¿ok? Es decir, envía oxígeno a quién? A los tejidos principalmente. Ahora, si es que por un lado, mejor dicho, le da, ok, por un lado le está dando, ¿qué cosa? Oxígeno, y por otro lado, él va a recibir también, ¿correcto? Que es el CO2, ¿ok? El CO2 es material de desecho. Entonces, por un lado está dando nutriente y por otro lado, ¿qué está recibiendo? Material de desecho, ¿correcto? Ok, Helen, no te preocupes, aquí volvemos. La de coagulante, anticoagulante. Listo, a ver, yo te digo. En tu primer ciclo tú hiciste la prueba, ¿te acuerdas? Una prueba de que te sacaron sangre, ¿te acuerdas? Bueno, si no te lo hicieron ya, estoy segura que en un próximo futuro te lo van a hacer, ¿ok? Que básicamente extraen sangre, ¿de acuerdo? De uno de los alumnos, ¿ok? Aquí, y lo ponen en dos botecitos, ¿ok? O dos tubos de ensayo. Entonces, en ese primer tubo y en ese segundo tubo, ¿correcto? Ahora, yo tengo una sustancia que es el anticoagulante, que básicamente lo que hace es impedir la coagulación de la sangre, ¿ok? Es decir, mantener a mi sangre como está, ahí estable, líquida, ¿ok? Correcto, porque cuando se coagula, pues se hacen grumitos, así y todo, y ya casi la sangre no es como estable para poder examinarla y demás, ¿ok? Entonces, a este primer tubito tú le pusiste anticoagulante, ¿ok? Sí le pusiste anticoagulante. Pero a este segundo tubito tú no le pusiste anticoagulante, no le has puesto nada anticoagulante. Entonces, estas dos muestritas tú las mandas a una maquinita que se le llama centrifugadora, ¿ok? Entonces, esta centrifugadora, ¿cómo funciona? Básicamente gira, gira, gira a grandes velocidades y separa estos dos componentes, ¿ok? Separa el componente líquido y el componente celular, que son los elementos formes, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Que en este tubito que tú sí le administraste anticoagulante, lo que vas a obtener es esto de acá. Vas a obtener plasma y vas a obtener los elementos formes, ¿ok? Listo. Pero si yo no le pongo, si tú no le has puesto y ya lo mandaste a la centrifugadora, lo que tú vas a obtener es suero, ¿ok? Listo. Ahora, otra forma de que tú puedas diferenciar el suero y el plasma son los elementos que van a tener, principalmente los factores de la coagulación, ¿ok? Básicamente, esto de aquí, más otra sustancia, otra moleculita que se llama fibrinógeno, ¿ok? Fibrinógeno y los factores de coagulación ayudan a que tú seas como Deadpool que se regenera, algo así, ¿de acuerdo? Cuando tú, digamos, te estás cocinando y te cortas el dedito, a las semanas, después de una semana o 2 semanas, ya no hay nada, ¿verdad? Básicamente te curaste. Entonces, ¿quiénes ayudan? Estas moléculas, este factor de coagulación, este fibrinógeno, ¿ok? Y estos dos componentes sí van a estar aquí, en el plasma, mientras que en el suero no, ¿ok? Esa es otra diferencia. ¿Ok? Básicamente, el suero no tiene anticoagulante y el plasma sí, ¿ok? ¿Se entendió mejor? ¿Me logré entender? ¿O dejar de entender? Sí, no te preocupes, Kelly. Entonces, continuamos ahora sí. Ahí estábamos acá.
Entonces ya les dije, ¿no? La principal función del eritrocito es enviar nutrientes y recoger qué cosa? Desechos. Listo, perfecto, ahí todo correcto, Nayeli. Entonces, ahora vamos a ver las segundas células, que son los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, pero a este sí, si a este le llamas glóbulos blancos, ahí sí todos te dejan hablar, ¿ah? En la facultad, porque no les dicen glóbulos blancos. Ya, le dicen leucocitos, así hay que hacer terminología médica. Entonces, ahora, ¿cuál es la función de los leucocitos? Principalmente la de inmunidad, es decir, me defienden. ¿Contra quién? Contra microorganismos, contra agentes patógenos, agentes externos, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Básicamente son los que van a luchar por ti si es que algún microorganismo te o un agente exterior te invade. ¿Ok? Listo, es la principal defensa de nuestro cuerpo, ¿correcto? Bien. Ahora, esta tercera ¿qué es célula, Nayeli? No, no es célula, ¿ok? Entonces, les vuelvo a repetir, las plaquetas no son células, ¿ok? ¿Qué son, Nayeli? Más adelante lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero no son células. ¿Va a preguntar función? No, no te preocupes, función no, función no. Función y les dije, solo para que las conozcan, ¿no? Para que sepan, para que tengan contexto. Función ya más lo van a ver con Gonza y con Gonzalo y con Daniela, que les van a enseñar serie roja y serie blanca, ¿ok? Listo. Sí, puedes poner inmunidad, pero algo que te digo ahí, los leucocitos, hay tipos, ¿correcto? Hay tipos. Y ahorita lo vamos a ver, vamos a diferenciarlos en las, o sea, por ejemplo, como es hoy día la clase de histología, vamos a diferenciarlos en características histológicas, ¿de acuerdo? Pero también se diferencian en funciones, ¿de acuerdo? Digamos, uno te protege contra alergias y el otro te protege específicamente contra parásitos, ¿ok? Entonces también se diferencian por función. ¿Listo? Pero no te preocupes, lo vamos a revisar también hoy día un poquito y ya más adelante lo vas a ver más a fondo con Gonza, ¿ok? No te preocupes. Pero también vuelvo a decirte, no te preocupen todos, no voy a preguntar función, dime la función del neutrófilo, no sé qué, ¿ok? No. Más características histológicas, ¿ok? Listo. Entonces, la tercera célula, volví a decir, no. Las plaquetas no son células, ¿ok? Ahorita más adelante vamos a ver qué son. En este caso, otros nombres de las plaquetas, ¿alguien sabe? ¿Sabe cuál es el otro nombre de las plaquetitas? ¿Cómo se llaman? Su mamá les puso un segundo nombre, por algo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Les han dicho? Ok, ya. Si no les han dicho, son los trombocitos. Ok, trombocitos. Trombocitos. ¿Quién viene de trombón? Trombocito. Trombocitos. Ok, listo. Y en este caso, ellos también tienen un papel muy importante en la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Lo que anteriormente te decía. Si tú te cortas y te regeneras como Deadpool, ¿ok? Haz eso es la hemostasia. La característica, o mejor dicho, ¿cómo decirlo? Una de las propiedades que tiene o el corazón que estoy hablando, estaba enseñando fisiología cardiovascular hace un momento. En este caso, la característica, la propiedad que va a tener el cuerpo para poder curarse, ¿ok? Curarse. ¿Curar qué? Curarse las heridas, detener, por ende, ¿qué cosa? El sangrado, ¿ok? Eso es la hemostasia, que también lo van a revisar en fisiología más adelante, ¿ok? Listo. Ahora, el plasma. Función se relaciona con las demás células. ¿Por qué? Porque mira, función, transporte de sustancias y desechos, igual que el eritrocito. ¿Por qué? Porque el eritrocito, ¿dónde va a estar suspendido? En el plasma. ¿Ok? Listo. Ahora, transporte de hormonas y nutrientes, lo mismo. ¿Correcto? Mantenimiento de la hemostasis, lo mismo. Bien, en este caso, esto de aquí, mira, esto de parte de aquí, mantenimiento de hemostasis, ¿se acuerdan del medio interno? ¿Se acuerdan? Medio interno, la primera clase, ok. ¿Que vimos qué cosa? El plasma. ¿Cómo lo vimos? A través de este grafiquito. Por ejemplo, ¿se acuerdan del 100% de líquidos, o mejor dicho, que estaban componiendo mi cuerpo? El 60% es un agua total. ¿Se acuerdan que se dividía en agua extracelular y agua intracelular? El agua extracelular, ¿qué era? Mi medio interno. Siempre les voy a decir, les vuelvo a recalcar, el medio interno, ¿ok? Listo. Y de aquí un 5% que era mi plasma, ¿ok? Ahí está. Correcto. Pasamos entonces aquí. Aquí. Esto es un datito que les estoy dando, de acuerdo que es un poco más avanzado esto de aquí, pero no es tan difícil, ¿ok? Entonces, principalmente lo que vamos a revisar son los componentes del plasma. Ahora, principalmente es de agua, ¿correcto? Agua. Pero para que me entiendan mejor, vamos a hacer un zoom a este grafiquito de acá. A ver, anotaciones ya. Esto de aquí, estos dos de acá, plasma e intersticio, ¿qué eran? A ver, ¿qué eran? ¿Líquido qué? Líquido, 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 líquido interno, líquido externo. ¿Qué era? ¿Qué era, chicos? Despierten, despierten.
A ver, líquido, líquido, o dígame ese otro nombre, líquido o el plasma más el intersticio, ¿qué formaba? ¿Qué formaba? A ver, a ver, a ver. A ver, opción A, intracelular, o opción B, extracelular. A ver, ¿qué era, chicos? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Intra o extra? Ajá, muy bien. Helen, ajá, exacto, Helen. Ya Helen ya se recordó, dijo, ah, Nayeli, ya, me acordé. Líquido extracelular, muy bien. O también llamado medio interno. Correcto, listo, eso era. Bien, Helen. Un poquito para ti, para el pasito. Entonces, ahora, quiero que se fijen en estos dos, en el plasma y en el intersticio, o en el intersticial. ¿Ok? Eso de aquí, olvídense. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tienen casi la misma composición. ¿Cómo así, Nayeli? Miren acá. Sodio, sodio, cloro, cloro, bicarbonato, bicarbonato. ¿Ok? Sí, Nayeli, casi lo mismo. Es por eso también un adelantito, un datito de clínica, que cuando, por ejemplo, que nosotros queremos observar o analizar el líquido intersticial, porque eso me ayuda también en algunas patologías, yo me conformo o puedo simplemente estudiar el plasma, de acuerdo, estudio el plasma y ya, sus concentraciones, sus niveles en iones y qué sé yo, todo lo que quiere estudiar, son muy similares al intersticio y es por eso que muchas veces van a ver que igualan casi, dicen como que el plasma es igual al intersticio, ¿ok? No del todo, ¿correcto? No del todo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un componente muy importante, las proteínas, ¿ok? Las proteínas son más abundantes en mi plasma, mientras que en el intersticio no, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Miren, proteínas uno no va a decir, ¿ok? Listo, es la principal diferencia. Borramos todo aquí, regresamos. ¿Listo? Bien. ¿Qué proteínas, Nayeli? Principalmente estas dos, la albúmina y las globulinas. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto, Nayeli, de acá? ¿Qué es esta cosita? Esto de aquí es un proteinograma electroforético. ¿Ok? Bien grande su nombre. ¿Ok? Pero básicamente lo que hace es medir cómo están tus proteínas en plasma. ¿Ok? Es decir, mira, aquí una muestrita de plasma se pone aquí y por diferencia de cargas, ¿correcto? Básicamente, estas proteínas van a como a correr, a hacer una carrerita, ¿ok? Y al final me queda así, así. Que esto se le llama bandas o fracciones, ¿correcto? Bien. Y lo que yo, o me interesa, lo que me importa es esto de acá. Esto es lo que da como resultado este examen. Analizar las proteínas. ¿Qué proteínas? La albúmina y las globulinas. ¿Presentes en dónde? En mi plasma. ¿Ok? Listo. Ahora, aquí lo importante, lo que tienen que grabarse es que siempre va a ser mayor ¿quién? La albúmina, ¿ok? Siempre va a ser mayor la albúmina. Mientras que las globulinas, de acuerdo, siempre son menores, ¿correcto? Cada uno tiene su concentración, listo, pero lo importante es eso, la diferencia, ¿ok? Las globulinas, en este caso, lo que ustedes más van a ver en la carrera como tal es las gamma globulinas, es decir, la inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, M, D y E, que también se les conoce como anticuerpos, ¿ok? Estos son los conocidos anticuerpos, los presentes, ¿ok? Los anticuerpos, que ustedes también van a revisar más adelante, ¿listo? Pero ahí, para que lo tengan presente. Muy importante es en qué, en la inmunidad también, ¿ok? Listo. Ahora, la albúmina. ¿Qué es muy importante la albúmina? ¿Por qué, Nayeli? ¿Qué pasa? Ok, primer datito que les doy es que la albúmina está siendo sintetizada o es sintetizada por el hígado. ¿Ok? Por el hígado. El hígado se encarga de que yo tenga albúmina. Entonces, a ver, yo les digo, si yo tengo, si hago mi examen ahí de mi proteinograma electroforético y me sale así, ¿qué digo? Lo primero que me doy cuenta es esto de acá. Nayeli, la albúmina. ¿Qué pasó con mi albúmina? Está muy baja. Entonces, tú como ya cuando seas médico, ahí ya graduado, te vas a decir, ah, mira, sencillo, la albúmina es sintetizada por el hígado. El hígado. Mi pacientito de 79 años, esto sacó en su examen. Entonces, yo puedo decir que hay algo malogrado o disfuncional en el hígado. ¿Ok? Es decir, diagnóstico, insuficiencia hepática. ¿Ok? Así de sencillo. Obviamente, acompañado de otros exámenes. ¿Ok? Listo. Entonces, para esto también me sirve este análisis de proteínas, ¿ok? Para ver la función, no solo si se dan cuenta, mira, del plasma obtuve, ¿qué cosa? ¿Cómo está mi hígado? ¿Ok? Listo. ¿Ok? Bien. ¿Cómo? Regulación. ¿A su función te refieres, Camila? Regulación del equilibrio ácido-base. ¿Eso te refieres, el ácido base? ¿Ok? Listo. Eh, ajá, pero esa no como tal, ¿ok? No como tal. O sea, sí, esa es la función de la albúmina,
¿ok? Es una de las tantas, de las mil, de funciones de la luz, ¿ok? Pero eso de relación ácido-base, ustedes ya lo van a ver y se van a un poquito a traumar con eso de que si sube mi ácido, baja mi, no, pues, ¿ok? Pero sí, tienes razón, es una de las funciones de la luz, ¿correcto? Bien, listo, pasamos. Ahora, células sanguíneas. Primero, ¿a quién teníamos? A mis eritrocitos, ¿ok? Ahora, cosas claves que quiero que sepan nomás. Estas de aquí, estas células también son llamadas, o mejor dicho, para hablar de ellas, ¿a cómo me refiero? ¿Qué términos utilizo? Primero que son discos, ¿ok? Discos bicóncavos, ¿ok? Cóncavos, cóncavos, ¿ok? ¿Qué es cóncavo, Nayeli? Es esto, básicamente. Una depresión hacia abajo. Ese es cóncavo. ¿Y convexo qué es esto? ¿Ok? Convexo. ¿Listo? Bien. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿pero por qué no convexo acá y o sea, por qué no cóncavo aquí y convexo acá? Realmente porque quisieron. Esa es la pregunta, esa es la respuesta. ¿Ok? Es discos bicóncavos, ¿ok? Bicóncavos. Pues se dan cuenta que hay una depresión, ¿correcto? Y acá hay otra depresión. ¿Ok? Discos bicóncavos. ¿Qué son los eritrocitos? Son discos bicóncavos anucleados, ¿correcto? Anucleados. Es la principal característica. Grábense, anucleados. No tienen núcleo. Mi eritrocito no tiene núcleo, también se los dije en la primera clase. ¿Correcto? Bien, el diámetro, es decir, si yo agarro mi reglita y lo mido de aquí para acá, que mide 7.8 micras, ¿ok? Listo. Ahora, el grosor. ¿Por qué varía el grosor? Porque si yo tengo esta referencia de 2.6 micras, es de aquí a acá, ¿ok? Mira, está rojo, no se ve. Ok, es de aquí a acá, ¿ok? Pero si yo mido aquí a aquí, es diferente. ¿Por qué? Porque recuerdan que eran viscos, bicóncavos, ¿verdad? Entonces ambas depresiones se juntan en un momento. Entonces achican, estrechan este pasito. Entonces aquí miden menor, ¿ok? Que son de menor grosor, ¿ok? Listo. Tiempo de vida, ustedes ya saben, ya se los dije, también ya me dijeron en la primera clase, me sorprendieron diciéndome toda ya la vida media de los eritrócitos que deberían hacer 120 días, ¿correcto? Bien, voy a cambiar de colorcito. Ahí está, listo. Ahora, características histológicas. Células esféricas, ¿de acuerdo? Siempre empiecen por la forma. Citoplasma acidófilo y que presentan, ¿qué cosa? Un área clara en el centro. ¿Por qué un área clara en el centro, Nayeli? Porque no tiene núcleo, recuerda, no tiene núcleo. Y se acuerdan que el núcleo siempre sí va a haber, ¿qué cosa? Basófilo, ¿verdad? Basófilo, basófilo. Entonces, si no hay núcleo, no hay basofilia y por ende el área es clara. Bien, listo. Función de transporte. Ahí está, ya les volví a repetir. El contenido principal, otra cosa que ustedes tienen que saber aquí. Mis glóbulos rojos, aquí mira, aquí resáltenlo, no tienen organelas, no tienen núcleo. ¿Por qué? Porque ellos van a, o sea, buscan guardar el oxígeno en la mayor cantidad posible. ¿Ok? Es por ello que lo único que tienen son la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que le permite, ¿de acuerdo?, agarrar o almacenar este oxígeno. ¿Ok? Esto ya lo van a ver en serie roja, no se preocupen, van a entenderlo mejor ahí, pero quiero que se queden con eso, que los glóbulos rojos o los eritrocitos o las hematías tienen hemoglobina que le ayuda en el transporte de oxígeno. ¿Ok? Listo. Y es por eso también me explica el que no tengan núcleo, el que no tengan organelas. ¿Por qué? Porque ellas buscan almacenar el mayor oxígeno posible. ¿Ok? Listo. Fuente de energía mayormente a través de la glucólisis. Ahora, esta cosa de acá que ya los va a traumar en un futuro y va a ser su peor pesadilla bioquímica, la dosadora pentosa fosfato, ¿ok? Que es una vía. Ok, es una vía que, pues, en la cual se produce energía, ¿de acuerdo? Y a través de esta vía, pues, también los eritrocitos utilizan energía, ¿de acuerdo? Bien, listo. Que un pequeño spoiler de su mayor pesadilla en un futuro, después de fármaco. Ahora, entonces, vamos a ver la membrana plasmática eritrocitaria. Ahora, aquí es lo mismo que lo vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Lípidos, colesterol, proteínas, citoesqueleto, todo, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que en este caso, que sepan que esta membrana le va a dar, ¿qué cosa? Deformidad y elasticidad a mi eritrocito. ¿Por qué? Porque este tiene que pasar a través de los capilares. ¿Se acuerdan que yo les decía que habían tipos de vasos sanguíneos? Arterias, arteriolas, capilares, venas y ya vénulas y venas, ¿de acuerdo? Cada una de ellas no tiene el mismo tamaño. Como les dije, va de mayor tamaño a menor tamaño y vuelve a regresar a mayor tamaño, ¿ok? Entonces,
Para poder pasar mi eritrocito a través de todos estos vasos sanguíneos, pues tiene que tener cierto grado de deformidad y elasticidad, ¿de acuerdo? Es por ello que gracias a su membrana y los lípidos que tiene en ella, es por ello que cumple toda esta función y que puede pasar hasta el dedito, hasta la punta de tu dedito para poder irrigar, ¿ok? Listo. Y esto de aquí, que más adelante también lo van a ver ustedes ya con Gonza, que es que tiene una carga negativa, de acuerdo, que evita la adherencia a los glóbulos rojos o los eritrocitos al endotelio. Básicamente, que quiero que se queden con que mis eritrocitos, si bien a ustedes siempre les han enseñado, de acuerdo, que ahí está la sangre, ahí está mi arteria y aquí está pasando la sangre, ¿ok? Sí es así, pero no del todo, ¿ok? Cada célula tiene una cierta disposición que ustedes ya lo van a estudiar más adelante, ¿ok? Cierta disposición. Y mis células mis eritrocitos no están pegados al endotelio. ¿Por qué? Porque al estar pegados o muy pegados al endotelio, esto puede generar que se adhieran a las paredes de mis vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Aquí, las paredes de mis vasos sanguíneos. Y si se adhiere, mira, por ejemplo, mira, se adhiere uno, y luego se adhiere otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y que me forman un coágulo. Un coágulo que puede crecer, 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 crecer y tapar toda mi arteria. Y ya está. Arteriosclerosis, ya no hay irrigación y por ende, por ejemplo, esto iba al riñón y por ende infarto renal, ya no hay. Se mueren mis células de mi riñón, ¿por qué? Porque no hay irrigación. ¿Ok? Así. Entonces, esto también es la membrana celular también ayuda a esto, ¿ok? Listo. Ahora, lípidos de membrana, aquí no voy a ser muy específica, simplemente que sepan que la fosfatidilcolina y la esfingomielina ambas se encuentran al exterior, ¿de acuerdo? Y la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilcerina, ambas de aquí, esas dos de aquí, se encuentran al interior, ¿correcto? Estas dos de aquí ayudan, las primeras, ayudan a la conformación estructural de toda mi membrana, ¿correcto? Y las dos segundas ayudan a básicamente al reconocimiento celular. Es decir, cuando, por ejemplo, ¿no? Ya se cumplieron los 120 días o digamos, estamos en el 110 días, estamos en los 110. Entonces ya se acerca. Entonces, estas proteínas tienen que ver con que algunas moléculas, ¿de acuerdo? Que van a enviar a mi eritrocito a básicamente a morir a la médula ósea, ¿ok? Reconozcan a este eritrocito viejito, ¿ok? Básicamente, el que otras células o el que otras moléculas que, que vayan a reconocer a mi eritrocito porque está a punto de morir es gracias a quién? A estas dos proteínas, ¿ok? O mejor dicho, estos dos lípidos. ¿Listo? Bien. Y eso, el fosfatidilinositol, no es muy importante que digamos, de acuerdo, simplemente quédense como que es un lípido de la membrana de mi eritrocito. ¿Ok? Listo. ¿Se entendió, chicos? ¿Todo correcto? ¿Me logré hacer entender? ¿O repito algo? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿Ya se imprimieron? Todavía no. Por favor, no, todavía no. Todavía falta un cuadrito que les quiero enseñar así. Sí, no. Ya, no te preocupes, Fernanda. ¿Para qué eran los dos primeros lípidos? Estos dos para establecer, ¿qué cosa? Mi membrana plasmática. Es decir, se encargan de toda la conformación estructural, ¿ok? Solo estructural. Mientras que los otros dos ya tienen que ver con, la palabra correcta es reconocimiento celular, ¿ok? Básicamente es que gracias a estas dos proteínas, el eritrocito puede ser reconocido por otras células o por otros componentes e informar que ya se está muriendo, ¿ok? Pensando si venir lípidos en blanco. ¿Cómo? No te preocupes, Fernanda, no te preocupes. Ok, listo. Pasamos. Siguiente. Siguiente, 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 siguiente. Ok, ahora sí. Este de acá, este grafiquito de aquí que voy a ponerlo aquí. Fuente, doctor Córdoba. Doctor Córdoba. Ay, súper mal mi letra, ¿eh? Ya, entonces, este cuadrito de acá, de acuerdo, yo lo extraje de una clase de un doctor que es un crack, literalmente un capo en lo que es fisiología, de acuerdo, fisiología humana. Si tienen el gusto ustedes de llevar con él, perfecto. Ok, es un poquito, difícil de llevar, ok, pero enseña muy bien, ok. Entonces, ahora. Esto de aquí básicamente resume cosas importantes y puntuales que tú tienes que saber de los eritrocitos, ¿ok? Y aparte, no solo cosas fisiológicas, es decir, no solo cosas normales, sino que también cosas patológicas, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a revisar más las cosas fisiológicas y un poquito de las patológicas, ¿ok? Listo. Primero, ¿qué es BCM?
No quiere decir biología celular molecular, no. Es volumen corpuscular medio, ¿ok? Volumen corpuscular medio. ¿Qué me indica básicamente? La medición de mi eritrocito, ¿ok? ¿Cuál es lo normal? 80 a 100, ¿ok? Listo, de 80 a 100, eso es lo normal de volumen corpuscular medio. Eso básicamente, es decir, es el volumen corporal, por así decirlo, normal de mi eritrocito, ¿ok? Ahora, si mi eritrocito está entre 80 y 100, lo llamo normocítico. Normocítico, está normal. Ahora, si está menos de 80, lo llamo microcítico, es decir, chiquitito, micro de chiquito, microcítico. Y caso contrario, si está mayor de 100 Nayeli, entonces macrocítico. Ah, Nayeli, fácil, perfecto. Correcto, hasta ahí todo bien. Ahora, si es que supera, que si es que supera los 120, si es más de eso, si es mayor, a eso ya se le llama megaloblástico, ¿ok? Megaloblástico. Sí, megaloblástico, ¿ok? Listo. Pero ¿por qué, Nayeli? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que estudiar su cuerpo? ¿Qué cuánto mide? O sea, porque en ciertas, principalmente las anemias, ¿ok? Que es la principal también problemática de salud de nuestro país, ¿correcto? Los eritrocitos van a ser o microcíticos o macrocíticos, e incluso normocíticos, ¿ok? Básicamente ayudan al diagnóstico. Correcto, es decir, yo sospecho de una anemia ferropénica, que es lo común en los niños aquí en Perú. Entonces yo simplemente le digo, lo que voy a hacer es hacer un frotis sanguíneo, se le conoce, es decir, extraer su sangre, una muestrita de sangre del pequeñito, pongo una gotita en una lámina Petri, ¿correcto? Y simplemente la arrastro, ¿ok? La arrastro y ya está. Y eso lo pongo al microscopio y observo el volumen corpuscular, ¿ok? Obviamente ya con la tecnología que hay ahora, hay microscopios que te miden básicamente cuánto mide de acá, ¿ok? Listo. Entonces, básicamente para eso me sirve. Ahora, aplicación clínica. El microcítico, ¿dónde lo voy a encontrar? En la anemia ferropénica. En la anemia ferropénica, el microcítico. ¿Ok? El normocítico, pues, en otros tipos de anemia, pero no es muy común. ¿Ok? Ahorita les voy a mencionar lo importante que ustedes que sepan. Tampoco lo quiero marear de que ya aprendan clínica, diagnostíquenme, ¿ok? No. ¿Listo? Entonces, los macrocíticos más comunes son en enfermedades renales y en enfermedades hepáticas, ¿ok? Enfermedad renal y enfermedad hepática. Crónica, ¿ok? Es decir, una enfermedad renal o una enfermedad hepática ya muy avanzada, ¿correcto? Bien. Y los megaloblásticos son mayor en las anemias por déficit de vitamina B12, ¿ok? Ahora, otro datito por si es que no sabían, esta es la principal anemia que afecta a los peruanos, es la anemia ferropénica, y la segunda es la anemia megaloblástica o también llamada anemia por déficit de vitamina B12, ¿ok? Listo. Y las variaciones, en este caso, es decir, ¿qué son variaciones? Es decir, que yo a mi lámina cuando yo lo observo al microscopio, lo que voy a encontrar es no solo eritrocitos normocíticos, sino que también microcíticos y también macrocíticos, ¿ok? Es decir, una mezcla, una chanfaina y todo, ¿correcto? Y eso se le llama anisocitosis, anisocitosis. ¿Dónde lo veo? Principalmente en aquellas enfermedades o anemias que van a afectar a la médula ósea, ¿ok? Es decir, afectan desde la conformación, desde los precursores de mis células sanguíneas. Y es por eso que se ven así de diferentes tamaños, ¿ok? Es decir, básicamente afectan desde la cuna de mis eritrocitos. Entonces se ven de ese tamaño. ¿Ok? Listo. Ahora, la cromía. ¿Qué es la cromía? Básicamente la coloración, ¿correcto? Ahora, para que se les sea más fácil, la cromía también tiene una relación con el hierro, ¿ok? Con el hierro, con el hierro. ¿Listo? Bien. Ahora, lo normal es esto, mira, el crómico de coloración o de pigmentación, normo de normal, ¿ok? Listo. Lo normal es que yo tenga una palidez central. ¿Por qué? Porque se acuerdan, no tenía núcleo, ¿verdad? Mi eritrocito no tiene núcleo. Entonces es normal que haya una palidez central. Correcto, pero ¿qué pasa si esa palidez se hace más, o sea, se expande? Eso se le llama hipocrómico, poco teñido, ¿ok? Entonces, esta de aquí es común también de mi anemia ferropénica, ¿ok? Entonces, si a ti te preguntan, a ver, yo le pregunta para ustedes. En una anemia ferropénica, ¿qué tipo de glóbulo rojo o eritrocito encuentro? ¿Qué tipo? A ver, con las dos características que les he dicho. De tamaño, ¿cómo va a estar? ¿Normocítico, macrocítico o microcítico? ¿Chiquitito, normal o grande? En la anemia ferropénica. Muy bien, Helen, microcítico.
Ajá, muy bien, María Fernanda. Microcítico. Microcítico, muy bien, Camila. Y en cromía, ¿cómo va a estar? Normocrómico, hipercrómico, hipocrómico. Hipocrómico, exacto, Helen, exacto, María. Muy bien, correcto. Entonces, esta es su pregunta de examen, característica, ¿ya? Pero para ustedes, para fisiopatología, ya será o morfología 2 tal vez. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿no? Te perdonen paciente, siempre te ponen ahí para bloquearte, te ponen paciente de 13 años que acude a la consulta con su mamá, lloró en la consulta, lloró con el doctor, o así. O sea, te ponen floro así, y al final te ponen qué tipo de anemia ferropénica, perdón, qué tipo de anemia ferropénica, qué tipo de anemia tiene si al laboratorio yo encuentro eritrocitos microcíticos y hipocrómicos. ¿Ok? Básicamente te dice la característica y tú tienes que decir qué cosa, la enfermedad. ¿Ok? O al revés. Te dicen la enfermedad y te preguntan cómo yo voy a encontrar mis eritrocitos al microscopio. ¿Ok? Así te preguntan ya cuando estés en clínica. ¿Correcto? Bien. Ahora, en el caso de los hipercrómicos, aquí lo vemos más en una enfermedad hereditaria que se le llama esferocitosis hereditaria, que es básicamente cuando yo les dije, ¿no? Que mis eritrocitos eran bicóncavos, ¿verdad? En la esferosis hereditaria, por factores hereditarios, vaya la redundancia, mis eritrocitos no van a ser así, sino que van a ser redondos completamente, ¿ok? Eso se le llama esferocitosis hereditaria, ¿ok? Listo. Ahora, en este caso, células púrpuras. Aquí otro problema sanitario de nuestro Perú. Muy importante y que ustedes deben de recordar que son las minerías, ¿ok? Las minerías contaminan mucho y a ese contaminante se le llama relave, ¿ok? Y ese relave viaja, o mejor dicho, las minerías tienen todo su desecho que es relave y lo botan. O sea, ni siquiera tienen un control de calidad, nada, simplemente lo botan. ¿A dónde? A lo que más cerca esté, que son los ríos, valles, lagunas, lagos, ¿correcto? Que están alrededor de comunidades, ¿ok? Y ese relave, esos desechos de la minería, tiene altas contaminantes en, por ejemplo, plomo, qué sé yo, y bastantes minerales, ¿ok? Principalmente el plomo, ¿correcto? Entonces, este plomo de aquí, ese plomo de aquí, se diluye o se contamina con el agua, ¿de acuerdo? Luego, los niños, ¿qué hacen? Pues simplemente como son niños, van y toman agua de la laguna o agua contaminada y pues hacen o aumentan sus concentraciones de plomo en sangre, ¿ok? ¿Y qué hace el plomo, Nayel? El plomo evita el metabolismo del hierro, básicamente malogra todo mi glóbulo rojo en síntesis, ¿ok? Malogra todo mi glóbulo rojo y hace que este tenga menor concentración de hierro, pero mayor concentración de plomo. ¿Listo? A eso se le llama como la enfermedad de Saturnismo. ¿Ok? Saturnismo. Saturnismo. ¿Listo? ¿Y cómo yo voy a ver esas células? Púrpuras. Púrpuras. No las voy a ver rojo. Mi eritrocito, mi glóbulo rojo, ya no es rojo. ¿Ok? Y eso también se le conoce, o en términos, se le llama como policromatófilo. ¿Ok? Policromatófilo. ¿Ok? Listo, correcto. En cuanto a la forma, aquí ya ustedes van a ver ya esto, la acantosis, el equinocito, son en otras muchas enfermedades ya que se van a ver en un futuro, pero aquí me detengo porque esta es otra de las anemias muy importantes que ustedes tienen que saber, que es la anemia falciforme, ¿ok? Esta anemia falciforme se caracteriza por presentar este, estos eritrocitos que se les conoce como células falciformes, su mismo nombre, o drepanocitos, o también en este caso lo que más le llamamos de hecho, o sea, literalmente no sudó el que le pusieran falciforme de depósito, no. Nosotros dijimos, ¿cómo se llama? Célula de os. Eritrocito en forma de os. ¿Por qué? Porque tiene esta forma de os. ¿Ok? Listo. Así de simple. Nos sudó la bibliografía. Entonces, esta célula, ¿en qué enfermedad voy a ver? En la anemia falciforme. ¿Correcto? Bien. En la de inclusiones, pues ya aquí es más variado y un poquito más avanzado, ¿ok? Pero básicamente aquí tenemos los glóbulos rojos nucleados, que no es normal, recuerden, lo normal es que no esté nucleado, ¿verdad? Entonces, esto no es normal. Los cuerpos de Holly-Yoli, que en este caso, ¿qué quiere decir? Que son estos cuerpos, son ADN, ¿de acuerdo? ADN que está dentro de mi citoplasma de mi eritrocito. Y recuérdense, mi eritrocito no tiene núcleo y por ende no tiene ADN. ¿Ok? ¿Y esto qué? Entonces, ¿tú qué pensarías de aquí? Que hay una falla en la división de mis eritrocitos, ¿verdad? Directamente, ¿dónde? En mi médula ósea. ¿Ok? Listo. El punteado basófilo, esto también se ve aquí en el saturnismo, ¿de acuerdo? Y los parásitos, principalmente, ¿qué parásito? El plasmodio, ¿ok? Parásitos que les gusta estar dentro de los eritrocitos, ¿ok? Listo. Bien, chicos, espero que
haya quedado claro o si hay alguna duda me la hacen decir, me hacen acercar, me escriben por el chat, tienen su micrófono, ¿ok? ¿Listo? ¿Todo claro, chicos? ¿O alguna preguntita? Si se dan cuenta, eso es un poquito más avanzado, ¿verdad? Pero ahí no está tan difícil. Recordar nomás qué tipo de anemia tiene, qué características, ¿ok? Listo. Si hay una duda, me dicen, voy a avanzar, ¿ok? Correcto. Y aquí, mira, aquí hay una lámina, ¿ok? Tinción white. Esta tinción, con esta tinción de aquí, yo veo, correcto, yo veo mis glóbulos rojos. ¿Es la única, Nayeli? No, no es la única, ¿ok? Listo. Ahora, otra cosa que también me gustaría decirles, para tú poder observar mejor los leucocitos, los glóbulos rojos, ¿correcto? Es mejor con microscopía electrónica, ¿ok? Mejor que con microscopio óptico normal, que normal vemos en los laboratorios, ¿ok? Es mejor con microscopía electrónica, ¿correcto? Algunas universidades van a ver que sí tienen, otras que no, ¿correcto? En el caso de la Ricardo Palma sí hay, ¿correcto? Pero solo hay uno por laboratorio, si no me equivoco, así que mayormente en estos laboratorios de sangre, pues les harán ver, no mucho, ¿ok? Así que les recomiendo que si les interesa el tema o quieren diferenciarlo mejor o aprender un poquito más de esto, busquen láminas histológicas, ¿ok? También les voy a pasar un listado de microscopios digitales, ¿ok? Para que ustedes, siempre si tienen curiosidad, ahí van a esos microscopios digitales. Principalmente está Histology Guide y también de la Universidad de Michigan. ¿Ok? Que tienen dos microscopios digitales muy buenos, en las cuales que tú simplemente, digamos, no buscas, quiero ver tejido óseo. Entonces ahí te aparece unas laminitas, pones qué órgano quieres ver y ahí te aparece, ¿no? Y le puedes, así como un microscopio normal, puedes aumentar la vista o disminuir la vista, ¿ok? Les voy a pasar más adelante. Ahora, entonces, eso es lo que vimos. Volvemos. Mi TDA. Entonces, volvemos aquí. Los glóbulos rojos. ¿Qué son? Ahí está, ahí está, ahí está, todo eso aquí, todos los puntitos que tú ves, ahí está, mira, como esa ratita dice. Eso sí está bonito, ¿se acuerdan? Las demás láminas no eran tan difíciles, esta no. Esta simplemente lo que tengo que ver son, ¿qué cosa? Los globulitos. Ahí está todo esto de acá. Esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá. Y si te das cuenta, si tú te das cuenta, mira, este de acá de aquí. Y te das cuenta, en el centro son más claros, ¿verdad? Son más claros. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, no tienen núcleo, no tienen núcleo y tampoco tienen organelas. Entonces no hay quien le dé la vasofilia, ¿ok? No hay quien le dé esa tinción vasófila, ¿ok? Entonces se vean así. ¿Correcto? Pasamos. Ahora, preguntita para ustedes entonces. Dice, en relación a las características del eritrocito, marque lo incorrecto, ¿ok? Lo incorrecto. A ver, los espero en lo que tomo agüita. ¿Ya? Todavía, a ver. Ya, a ver, Helen ya me dio, María Fernanda también ya me dice, yo creo que sí, están ayer. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Mm? Muy bien, chicas, correcto, chicas. Hoy estamos en el poder femenino. A ver, Camila, tu pregunta, sí. No te adelantes, pues, Camila, no te adelantes. No, está bien tú. Sí, a ver, respondiendo a la pregunta, ¿ok? Correcto, chicas, la pregunta es la B. ¿Ok? ¿Son 10 células nucleadas? No, ¿verdad? No. A ver, primero, vamos resolviendo preguntita por preguntita, ¿ok? Para que quede más claro. ¿Es una célula sanguínea en forma de disco bicóncavo? Correcto, era bicóncavo. Su membrana tiene la característica de ser deformable, correcto. ¿Se acuerdan? También gracias a los lípidos que vimos. Y dice, en la anemia ferropénica encuentra eritrocitos microcíticos e hipocrómicos. Correcto, que ustedes también ya respondieron. Así que sí, muy bien, chicas. Esa era la alternativa. Entonces, a ver, retrocediendo a lo que dijo Camila. Sí, estas celulitas de acá, ok, estas celulitas de aquí, perdón, células que estoy hablando, estas estructuras que ustedes ven aquí, ok, que dicen Nayeli, son puntos morados, sí, son puntos morados como tal, ok, que son ¿quiénes? Las plaquetas, ok, las plaquetas, ok, Camila se nos adelantó, ya tiene buen ojo para la histología, ok, pero sí, muy bien, Camila, muy buena observación. Ok, pero lo vamos a ver más adelante. Ok, más adelante también lo vamos a ver. Listo. Ahora sí, los leucocitos. Ya lo aquí quiero que me presten atención. Más a fondo lo van a revisar con Gonza, ¿ok? Pero lo que yo quiero es que simplemente sepan diferenciarlos. ¿Ok? Bien. Ahora, primero de acuerdo a la morfología de su núcleo. ¿Ok? Vamos a dividirlo en dos núcleos. Primero, morfología nuclear. ¿Ok? Es decir, cómo está caracterizado el núcleo. Ahora.
Estos de acá se les llama polimorfo nuclear, polimorfo nuclear, poli de varios, ¿ok? Es decir, tienen varias morfologías. Su núcleo tiene múltiple morfología. ¿Y a qué me refiero con eso? El núcleo normal es así, ¿sí o no? Yo les enseñé, el núcleo normal es así. Pero ¿qué pasa? En estos de aquí no va a ser así. El núcleo va a ser así, así, por ejemplo, ¿ok? Correcto, así va a ser mi núcleo, ¿ok? Pero ojo, ojo, ojito, eso no quiere decir que sean dos núcleos, ¿ok? Porque a veces ustedes van a ver esto, mira, así, y luego van a ver así, ¿ok? Así. ¿Eso quiere decir, Nayeli, que son dos núcleos? No, no son dos núcleos. ¿Por qué? Porque todavía se unen por aquí. ¿Se dan cuenta? Por aquí todavía se unen unidos, ¿ok? A eso se le llaman lobulaciones, ¿ok? Entonces, estos de aquí, los polimorfos nucleares, tienen lobulaciones en su núcleo. Lobulaciones, ¿correcto? Bien, lobulaciones. Listo. Ahí. Otra forma. Mejor, continuamos para que no se me pierda. Continuamos con el otro. Si este era polimorfo nuclear, ese aquí que va a ser mononuclear. ¿Ok? Mononuclear, es decir, solo un núcleo. ¿Ok? Y ahí está, mira. Uno nomás, no tiene lobulaciones. Uno nomás no tiene lobulaciones. Uno nomás no tiene lobulaciones. A diferencia acá, se dan cuenta, miren, aquí tiene una lobulación y luego otra lobulación. ¿Ok? Listo. Principal diferencia, polimorfo nuclear, mononuclear. ¿Listo? Bien. Ahora, en el caso de aquí, otro nombre, otro término para poder diferenciarlos. Los granulocitos y los agranulocitos. A ver, ¿qué dice granulocitos? Viene de gránulo, ¿verdad? Es decir, estos de acá, los polimorfonucleares, van a tener también, ¿qué cosa? Gránulos, ¿ok? Y ahí está, mira, ustedes lo pueden ver. Gránulos en su citoplasma. Gránulo, 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 ¿ok? Y así lo mismo con todos. Ahora, los agranulocitos, si son agranulocitos, es decir, que no van a tener, ¿qué cosa? Gránulos, ¿ok? No tienen gránulos. Listo, entonces volvemos a repetir. Estos de acá arriba, estos tres de acá arriba, tienen lobulaciones de su núcleo y es por eso que yo los denomino polimorfo nuclear. ¿Ok? Aparte, también tienen gránulos en su citoplasma y es por eso que yo los llamo granulocitos. ¿Listo? Bien. Cambio los de aquí, los tres de acá abajo, o mejor dicho, los dos, ¿ya? Aquí son dos. ¿Por qué? Porque este de aquí, que es el linfocito, se subdivide en B y en T, ¿ok? Así que es como uno solo, por así decirlo, ¿ok? Estos dos de aquí, el linfocito y el de aquí, que es el monocito, ¿van a tener lobulaciones? No, no tienen lobulaciones. Simplemente su núcleo está entero, ¿ok? Entero. Pero con algunas variaciones, sí, pero entero, ¿ok? Y no van a tener gránulos. Listo. ¿Se entendió, chicas, chicos? ¿Lograron comprender por qué es polimorfo, por qué es monomorfo? Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Sí, me dice, correcto. Si hay preguntas, lo mismo, me vuelven a hacerlas, me escriben nomás, prenden su micrófono, yo no me molesto. Listo, sí, todo claro, me dice, correcto. Entonces, vamos a ver los granulocitos, ¿ok? Aquí tenemos tres, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y aquí, tip que les doy, tip, déjense llevar por el nombre, ¿ok? Déjense llevar por el nombre, les va a decir todo. Primero, neutrófilos. Neutro. ¿Neutro de qué, Nayeli? Neutro se le llama, ¿por qué? Porque su citoplasma no tiene una tinción, no tiene una tinción específica. Entonces, ustedes van a ver que en la lámina, obviamente por la tinción que yo le he hecho y todo lo demás, ¿de acuerdo? Va a tener como una tinción media rosada, pálida, ¿ok? Sí, pero normalmente, o sea, su característica es que no tiene, ¿ok? No tiene tinción. Se le ve así, ¿ok? Sí. Listo. Ahora, esta es el granulocito más abundante, ¿de acuerdo? Está en un 60-70%. ¿Ok? Listo. Ahora, su núcleo tiene de 2 a 4 lobulaciones. ¿Listo? 2 a 4 lobulaciones y posee tres tipos de gránulos. ¿Qué gránulos? Gránulo primario, gránulo secundario y gránulo terciario. Así de fácil, Nayeli, sí, así de fácil. ¿Ok? Ahora, ustedes si también revisan su ROS, ¿de acuerdo? O su Book, que se llama, nunca he podido pronunciar el nombre de ese libro. Entonces, si revisan su bibliografía de histología, van a ver específicamente qué componentes tiene cada granulito, ¿de acuerdo? Bien, pero en este caso no es tan importante, por así decirlo, no es como que ya tienes que saberte que este está compuesto por azurófilos y este de acá son principales, o sea, así, no, ¿ok? Simplemente tienen que saber lo principal para que no se me mareen. ¿De acuerdo? Bien, ahora si te interesa saber de qué está compuesto cada uno, que ahí también en nuestra biblioteca, en el aula virtual, puedes encontrar la biblioteca virtual también. ¿Ok? Listo.
Función, ¿se acuerdan que yo les decía? Función que ustedes más adelante lo van a ver ya más específicamente, pero adelanto, spoiler, en este caso los neutrófilos, ¿de qué se encargan? De los focos de infección, ¿ok? Y también la de fagocitar. Es decir, Nayeli, cumplen casi la misma función que los macrófagos. Sí, ellos también son como, muchas veces en alguna literatura o en algún doctor le he escuchado decir que son los mini macrófagos, ¿ok? Los mini macrófagos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, si los macrófagos fagocitan, se comen 50 bacterias, los neutrófilos lo hacen, pero no 50. Le dicen como que no, yo no tengo tanta hambre y se comen solo 10, ¿ok? Algo así, ¿ok? Pero tienen la misma función casi similar, fagocitan. Y por ello es que migran a los focos de infección. Ahora, ¿por qué dice migran? Otro spoiler. Porque ellos de aquí, de acuerdo, se encuentran en la sangre, ¿correcto? Están en la sangre, ellos están en la sangre, tranquilos. ¿Ok? Pero cuando, por ejemplo, aquí está tu dedo, ¿no? Aquí está tu dedo. Y aquí está tu sangre. ¿Ok? Aquí está tu neutrófilo normal. Está ahí viajando, todo chill, todo tranquilo, con él no es. Y de la nada te cortas. ¿Ok? Te cortas. Te cortas. Entonces, lo que hace es que van a haber ciertas sustancias que van a liberarse, se liberan y sirven como un mensajero. Y esto va a captarlo el neutrófilo. Y el neutrófilo va a decir, oh, ¿qué pasó? Está habiendo una herida y por ende, si hay una herida abierta, van a entrar microorganismos. Entonces dice, no, puede producirse inflexión, inflamación, edema, la. No, entonces él dice, no, eso no puede pasar. Entonces, de lo que estaba aquí, viaja. Viaja y luego, cuando ya está aquí en la arteria que está pasando justo por este tejido, se extravasa. Es decir, se sale del vaso sanguíneo hacia el tejido. ¿Ok? A eso se le llama migración. Y eso no se preocupen, lo van a revisar más a fondo con Gonza, ¿de acuerdo? Pero spoiler. ¿Listo? A eso se refiere con migración a los focos infecciosos. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿se entendió el neutrófilo, chicas, chicos? Ya conocen a nuestro neutrófilo. ¿Ok? Listo. Continuamos, si no hay duditas. ¿Listo? Bien. Ahora, el eosinófilo, segundo, déjense llevar por el nombre, les vuelvo a repetir, eosinófilo. Viene de eosinofilia, ¿verdad? Es decir, una tinción rojita, rosada. ¿Ok? Eosinófilo, eosinofilia. ¿Por qué? Porque en este caso, él tiene gránulos que le dan esa eosinofilia. ¿Ok? Tiene gránulos eosinófilos, se les llama, ¿ok? Mira, si se dan cuenta, todos tienen el citoplasma pálido, todos tienen el citoplasma pálido, excepto el neutrófilo, ¿no? Que casi que no tiene ni tinción, ¿ok? Listo. Ahora, para yo diferenciar un eosinófilo de un basófilo, es la tinción nomás, chicos, la tinción nomás, ¿ok? Mientras que uno va a ser una tinción eosinófila, ¿por qué? Porque tiene gránulos eosinófilos, el otro va a ser una tinción basófila, ¿por qué? Porque tiene gránulos basófilos, ¿ok? Así de sencillo, es lo primero, lo principal que quiero que se lleven de esta clase, ¿ok? Listo. Ahora, este de aquí también tiene núcleo bilobulado porque, recuérdense, son polimorfos nucleares, ¿ok? Y aquí una formita, un tip, otro, otra memotecnia que les doy, que esta forma que ellos tienen, el núcleo, hablando, es una forma de audífonos o de silla de montar, ¿ok? Así, mira, se dan cuenta, mira, aquí está el primer audífono, lo que va en la cabecita y el otro audífono, ¿ok? ¿Te das cuenta? O de silla de montar si lo quieres ver de otra manera, ¿ok? O de teléfono ya si lo quieres ver de otra manera, ¿ok? Listo. Esa es la principal forma de yo diferenciar a quién, a mi eosinosis. Ahora, su función principal, ¿cuál es? Parásito. Parásito, 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 parásito. Siempre, ¿ok? Siempre. También se le dice que tiene un papel en las reacciones alérgicas, ¿ok? En las reacciones alérgicas, qué sé yo, soy alérgica al polen. Sin darme cuenta, me expuse al polen, los fragmentos, las moleculitas de polen ingresan por mi sistema respiratorio, luego, pues, qué sé yo, generan toda una reacción inflamatoria, me empiezo a hinchar, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿Y quienes van a reaccionar, quiénes son? Ellos, ¿ok? Ellos. Pero principalmente los basófilos, ¿ok? Pero también se les dice que ellos tienen una función ahí, correcto, pero lo principal son los parásitos, ¿ok? Principalmente los parásitos. Entonces, para no marearlas, a ver, para no marearlas, lo principal del eosinófilo son parásitos, es decir, un plasmodium me invadió, él va a reaccionar, ¿ok? Él va a reaccionar. ¿Listo? Bien. Ahora, el basófilo, lo mismo que hemos visto anterior, pero lo cambio. En este caso, ¿qué voy a ver? Los gránulos basófilos. Los gránulos basófilos. ¿Ok? Y en este caso, él tiene otra característica que le vamos a sumar. Que en este caso, estos gránulos basófilos son muy abundantes, tan abundantes y tan grandes que lo tapan. ¿Qué cosa tapan? El citoplasma.
¿ok? El citoplasma. Y es por eso que se ve así, bien. Es como, por ejemplo, si yo lo veo, yo podría decirme, si yo lo veo y no conozco al basófilo, podría, si es que me preguntan, ¿no? Describe esta célula que tú estás viendo y tú no conoces al basófilo ni nada. Yo podría decir, ah, citoplasma, citoplasma acidófilo, o citoplasma, perdón, citoplasma basófilo, pero no, que no tiene citoplasma basófilo. Esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque su citoplasma es pálido, pero se le ve basófilo porque él tiene gránulos basófilos que ocupan casi todo su citoplasma y lo tapan completamente. ¿Ok? Es por eso que muchas veces también el núcleo, ¿ok? Su núcleo bilobulado no es muy visible. ¿Por qué? Porque esos gránulos lo tapan. ¿Ok? Listo. Y esta función que vendría a ser la función de reacciones alérgicas principalmente. Él sí es el principal en reacciones alérgicas, ¿ok? Listo. ¿Se entendió, chicas y chicos? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos, principalmente características. Gránulos, 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 ¿ok? Si me dicen correcto, pasamos. Aquí, esto de aquí, está nuestro ratoncito. Si quieren ponerle nombre al ratoncito, acepto. ¿Ah? Nunca nadie le ha puesto nombre, pobrecito. Simplemente se va a quedar como ratoncito. Ok, listo. Entonces, aquí con nuestra ratoncito dice que ya no le gusta, ya no le gusta. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene que verlo en lámina. Y en lámina es otra cosita. Si tú lo ves aquí, pues fácil, ¿no? Ya, nadie es neutrófilo, sinófilo, basófilo. Pero aquí es otra cosita, correcto. Señor ratoncito. Listo, ya Camila le puso nombre. Señor ratoncito. Señor, le puse él le puso, le aumentó el señor nomás. Re original, yo. Entonces ya. Pasamos aquí. Es aquí que veo el neutrófilo. ¿Por qué el neutrófilo? Primero que veo citoplasma, ¿ok? Lo que voy a ver aquí, ¿ok? Grábenselo. Primero citoplasma y el segundo el núcleo, ¿ok? Segundo el núcleo. Primero citoplasma. Citoplasma, ¿de qué color se ve? Pálido, ¿verdad? Neutro, Nayeli, neutro, casi no se ve, o sea, casi como que es casi como que se confunde con el fondo, ¿te das cuenta? ¿Ok? Neutro, neutro, neutrófilo. Listo. Y su núcleo, pues, bilobulado. Ahí está, mira, una lobulación aquí, casi como tres. Ah, mira, acá hay una lobulación y luego viene otra acá. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Lobulado. Listo. Neutrófilo. Aquí hay otro neutrófilo, mira. Nayeli, acá tiene un núcleo y acá tiene otro núcleo. No, ok, no, no, no es así. Si tú te das cuenta, si tú le haces un zoom, pero un zoom maldito acá, a esta área de acá, vas a ver que hay como una pequeña espícula que lo sigue uniendo, ¿ok? Listo. Entonces, no quiere decir que tiene, ya Nayeli, tiene uno, dos, tres, cuatro núcleos. No, no tiene núcleo, tiene lobulaciones. ¿Lobulaciones? ¿De quién? De su núcleo, ¿ok? Es decir, todo esto de aquí es un núcleo solo, pero lobulado, ¿correcto? Lobulado. Lo mismo aquí, me atoré. Lo mismo aquí. Este de aquí es una lobulación, otra lobulación, tercera lobulación, cuarta lobulación, ¿ok? Lobulado. ¿Y cómo me doy cuenta? Primero, citoplasma, acuérdense, citoplasma primero, ¿ok? ¿Por qué, Nayeli? Si yo veo esta célula de acá, si yo veo esta de aquí, ¿es neutrófilo Nayeli? No, ¿por qué? Porque tienes que ver el citoplasma. ¿El citoplasma está pálido? No, no está pálido, Nayeli, está como con gránulos eosinófilos. Entonces, ¿es un qué? Es un eosinófilo, ¿correcto? Exacto, muy bien, Camila, es eosinófilo. Porque que yo veo la tinción, Nayeli, la tinción eosinófila que va de un rojo intenso a un rosado intenso, ¿ok? O incluso un fucsia, si te das cuenta. ¿Listo? Me da daltónica, también soy yo, ¿ah? Así que, bueno. Pero a esa sí, ¿ok? Listo. Y aquí lo segundo, ¿el núcleo de qué? El núcleo qué sé yo, ya les dije, teléfono, silla de montar, audífono, lo que quieran, la memotecnia que les sirve, ¿ok? Ahí está, ¿se dan cuenta? Listo. Y aquí también, mira, aquí también lo mismo. Gránulos eosinófilos que ocupan todo mi citoplasma. Y el núcleo está ¿qué cosa? En una formita de qué? De teléfono, de audífono, de silla de montar. ¿Ok? Listo. Así de fácil es reconocer un eosinófilo. Y aquí, fácil, pues Nayeli, ya. Si primero citoplasma, Nayeli, citoplasma primero, citoplasma. ¿Citoplasma pálido? No, no está citoplasma pálido. ¿Tiene gránulos, Nayeli? Sí, tiene gránulos. Ya, listo. ¿Pero qué color? ¿Qué tinción? Basófilo, ¿verdad? Gránulos basófilos. Ah, Nayeli, entonces este es un basófilo, correcto. ¿Ok? Así de fácil, así de sencillo tienen que darse cuenta ustedes. Y núcleo, Nayeli, ya. ¿Qué será esto, Nayeli? ¿Qué será esto? Ya, ahí está otra característica. Mis gránulos me tapan tanto que casi ya no veo el núcleo, si te das cuenta. Ya casi como que no le encuentro forma. Solo sé que hay un núcleo, pero ¿de qué forma será? No sé. ¿Ok? Listo. Y aquí también, mira. Esta acá es una tinción de Giemsa, ¿ok? Otra tinción que se utiliza para ver, ¿qué cosa? Mi sangre, ¿ok? Listo. Ahora, este de aquí, ¿qué es? Basófilo también, Nayeli. ¿Por qué? Primero, citoplasma.
Ya, Nayeli, yo veo casi un citoplasma basófilo, pero tú me has dicho que no es por eso, es porque tiene gránulos. Ah, entonces los gránulos son basófilos. Entonces, Nayeli, de frente son basófilos. Ya, otra característica para darme cuenta, el núcleo. ¿Veo el núcleo? No, Nayeli, ¿qué cosa será esto? De aquí no veo el núcleo. Entonces, ya, otra característica que me indica que es un basófilo, ¿verdad? Listo. Ajá, sí, correcto, Camila. Este de aquí es un neutrófilo, que justo le decía preguntar y a Camila le robó la respuesta. Y yo estaba por decirle, ¿y este de acá qué es? Ok, muy bien, Camila, exacto, muy bien, muy observador. Este de aquí es un neutrófilo, correcto. Primero, citoplasma. Ahora, pero Nayeli, el citoplasma aquí no se ve pálido, es por la tinción, ¿ok? La tinción. Gemsa pinta así, ¿ok? Listo. Jeje, dice Camila. Les gané, dice. Ok, entonces, Gemsa tiñe así, ¿ok? Listo. Ahora, el núcleo bilobulado, o qué sé yo, más de dos lobulaciones, porque mira, acá hay otra, ¿verdad? Acá hay otra y aquí está. Tres lobulaciones, ¿ok? Ese es un neutrófilo, correcto. Y listo, ya ahí está, ya aprendieron a diferenciar un basófilo, un eosinófilo de un neutrófilo, ¿ok? Primero, yo les vuelvo a decir, primero vean el citoplasma. Luego, ¿qué hay en el citoplasma? Los gránulos. Y luego, ¿qué cosa? El núcleo, ¿ok? Listo, así de fácil. Entonces, ahora sí, aplicación clínica. Nayeli, ¿qué es esto? Preguntita para ustedes. A ver, paciente femenina de 30 años de edad llega a la consulta con fiebre, signos de una infección local en la piel. En el análisis de sangre se observa un aumento en el recuento total de leucocitos. Es decir, sus leucocitos están aumentados, Nayeli. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, muy bien, Adriana, muy bien, Camila. Adriana ya me dijo, Nayeli, ¿ya qué es esto? Pregunta de Kinder. Exacto, muy bien. Esto de aquí es un neutrófilo, neutrófilo. Características, primero, el diámetro, bueno, ya, Nayeli, ¿cuál será el diámetro? Me olvidé. Primero, lo principal, citoplasma de color rosado pálido sin tinción específica. Ya, desde ahí fijo, ¿ok? Listo, y ahí está. Pasamos ahora sí a los granulocitos, o también los llamados los ¿qué? Los mononucleares, ¿ok? Listo. Aquí vamos a ver los linfocitos y a los monocitos. Ahora, antes de que me olvide, porque siento mi mente es de una manera bien loca funciona, ¿ok? Antes de que me olvide, los monocitos van a dar origen a los histiocitos. Histiocitos. ¿Qué son los histocitos, Nayeli? Histiocitos. Hasta ahí no me la ve. Ya está, histiocitos. ¿Ok? Los histiocitos no son más que los macrófagos, ¿ok? Pero los macrófagos en tejido periférico. ¿Ok? Esos son los histiocitos. ¿Ok? Y acuérdense que los monocitos originaban a los macrófagos. ¿Se acuerdan? Yo les dije a los macrófagos. Macrófagos. Y a ver, pregunta ya, a ver, para ver si, cómo está su mente. Si igual que la profesora medio chamusqueado o está mejor. En el hueso. ¿Qué macrófago? El macrófago que encontrábamos en el hueso, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? En el hueso. A ver, si era hueso, era osteo. ¿Y qué seguía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahí estaba, espérate, Neil, ¿qué me estás preguntando? Déjame saco mi PDF. Muy bien, Helen, exacto. El osteoclasto, perfecto, Helen. Helen estaba lo máximo, tigresa. Listo, correcto, muy bien, el osteoclasto. Entonces, básicamente, recuérdense que los monocitos originan a los macrófagos, ¿de acuerdo? Y los macrófagos van a obtener diferentes nombres, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Digamos, ya les dije, ¿no? En el hueso se le llama osteoclasto, digamos, en el hígado se le llama célula de Kupffer, ¿ok? Y así, diferente, ¿ok? En cada órgano que se encuentre. ¿Listo? Bien. Ahora, características de nuestros monocitos, en este caso, son células más grandes, ¿ok? Células grandes. Y lo principal que quiero que se sepan, en este caso, olvídense un poquito del citoplasma y de la cromatina, ¿ok? Recuérdense lo siguiente, el núcleo que va a tener su núcleo es en forma de riñón, ¿ok? Ahí está, núcleo en forma de riñón. Y ahí les cuento las maldades que hacen los doctores, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, ustedes ahorita están llevando histofisiología, ¿verdad? Pero antes nosotros llevábamos histología por un lado y fisiología por otro lado, ¿de acuerdo? Y en histología nosotros teníamos constantemente, bueno, dependía de qué doctor tú tenías, constantemente exámenes, ¿ok? Y ahí los exámenes eran con el microscopio, o sea, tú tenías que ver el microscopio y decir qué célula era, ¿ok? Y ahí nos pusieron un monocito, me acuerdo, un monocito. Pero, o sea, lo pusieron tan mal, ustedes van a ver que, o sea, los doctores te van a poner la lámina más, o sea, más fea que van a encontrar en su vida y te la van a poner ahí, ¿ok? Listo. Y
Básicamente, simplemente, o sea, eligen tan exactamente las láminas feas, pero que tengan las características muy puntuales para que tú, o sea, cuando reclames te digan, ya, pero tú has visto esto y tú le dices, sí, doctor, ya, entonces, ¿por qué tú has marcado el otro? O sea, así es, así juegan con tu mente. Entonces, en este caso, lo que tú tienes que recordar es esto. ¿Por qué? Porque yo en mi examen me pusieron así, me acuerdo, estaba mi célula y luego me pusieron aquí el núcleo, se veía el núcleo, y justo cuando estaba llegando acá había una imaginación así, mira, así, ahí, así, o sea, una micro imaginación. Ajá, no, puso al monocito. ¿Qué va a poner al basófilo? Al basófilo, ahí tú, bueno, te puedes dar cuenta, pero el monocito, o sea, ¿por qué? Porque tú vas a ver que en algunas láminas es difícil diferenciar el linfocito del monocito, que es difícil diferenciarlos. Jeje, dice Camila. Ok, listo. Entonces me pusieron así, mira, una micro imaginación, o sea, un chiquitito. Tú dime, ¿esto tiene forma de riñón? Esto no tiene forma de riñón. Siempre me acuerdo, mi doctora de histología me había dicho, el núcleo en forma de riñón. ¿Ok? Pero básicamente el núcleo tiene que tener una imaginación, ¿ok? Es decir, una depresión así, ¿listo? Una depresión y luego continúa, ¿ok? Así, de así que son tan malos contigo, te pueden poner en la misma lámina que me han puesto a mí, ¿ok? Listo. Muy, gracias, Camila. Sí, se nota, que se note el rencor. Listo, entonces, el linfocito, entonces, ahora sí vamos al linfocito. Ya quedó claro el monocito, ¿verdad? Lo que tienen que recordar son el núcleo, listo. Ahora el linfocito, ahora el linfocito. El linfocito lo que tienen que saber principalmente, el linfocito es fácil, ¿ok? El linfocito no se complica la vida. Más difícil son sus funciones, que ustedes van a verlo ya en la próxima semana, creo. ¿Ok? Más difíciles son sus funciones. Pero en cuanto a características, es sencillo. ¿Por qué? Porque básicamente es como un ojo de pescado. Su citoplasma y su núcleo. Así de sencillo, ¿ok? Así de sencillo es el linfocito. Y ya está, no se hizo más problemas, ¿ok? Entonces, lo que tú tienes que ver básicamente es el núcleo bien basófilo y un pequeño aro alrededor, así, un pequeño aro, así casi transparente, ¿correcto? Así. Así se ve, así es el linfocito, como un ojo de pescado, yo le pongo ojo de pescadito, ¿ok? Listo, ahí da mi pescadito, ojo de pescadito. Ahí está. Listo, bien. Ahora, en cuanto a las funciones como tal, ellos van a encargarse de la regulación de la respuesta inmunitaria adaptativa. Ahora, yo te he puesto adaptativa como tal porque esto es la definición de tu libro Ross, ¿correcto? Pero ya hablando, ya revisando Gaito, revisando otras bibliografías, ya te vas a dar cuenta que no es como tal así. ¿Por qué? Porque el linfocito tiene diferentes tipos. Tenemos el linfocito NK, que son los natural killer, los asesinos por naturaleza, los linfocitos T y los linfocitos B, correcto. Y cada uno tiene ciertas funciones. ¿Ok? Spoiler, en este caso, el linfocito NK, el natural killer, tiene una función muy no específica, sino que muy especial. ¿Por qué? Porque el linfocito T y el B, ambos están solo en inmunidad adaptativa, ¿ok? Es decir, la que tú adquieres, ¿ok? La que tú generas con el tiempo, o sea, mediante que tú vas viviendo en la vida, ¿ok? Mientras que el linfocito NK es la inmunidad principalmente, ¿ok? Principalmente la innata, es decir, con la que tú naces, con la que tú ya has tenido desde fábrica, ¿ok? Desde fábrica tú has nacido con esta inmunidad, ¿correcto? Pero también tiene que ver con un poquito de la inmunidad adaptativa. ¿Listo? Entonces, principalmente son las diferencias, ¿ok? Los NK, los linfocitos T y los linfocitos B. Listo, correcto. ¿Se entendió, chicas, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? Ay, ¿qué pasó? Uy, me fui. Ok, listo. Si vieron una pregunta, me la hacen llegar, ¿ok? Pasamos a la siguiente. Aquí. Aquí está, mira, este es un linfocito. Si se dan cuenta, se parece un ojito, ¿verdad? Un ojito de pescado para mí. Ahí está, mira, su núcleo y el citoplasma alrededor. Citoplasma alrededor. Y ya está. Y ya está, así, no hay más ciencia con el linfocito. ¿Listo? Simplemente características histológicas, citoplasma basófilo. Perdón, citoplasma, núcleo basófilo. Núcleo basófilo y el citoplasma, ya le pones citoplasma pálido, de acuerdo a lo que tú lo veas la atención. ¿Listo? Bien. Y ahora aquí está. En este caso, este es otro linfocito, pero no te dejes llevar por esto de acá. Te puse esta lámina intencionalmente. Nayeli, si tienes esta imaginación, ¿es monocito? No. ¿Por qué? Porque acá tiene otra, mira. Acá tiene otra. ¿Ok? Es como un linfocito casi como recién creado, ¿listo? ¿De acuerdo? Que posiblemente esta no sea su forma, tal vez sea el corte que ha habido, ¿de acuerdo? O el frotis que se ha hecho, ¿de acuerdo? Pero ese es un linfocito. Bien. Ahora, ¿cómo se ve un monocito? Así está el monocito, mira. Aquí está, mira. Aquí está. Este es casi similar a la lámina que me han puesto. Miren, si le hacemos un zoom.
Si hacemos un zoom, a ver, aquí está. Si hacemos un zoom, ustedes se pueden dar cuenta, mira, esta pequeña invaginación, así chiquitita, micro invaginación, ¿ok? Esto me indica que este es un monocito, ¿ok? Este es un monocito. ¿Listo? Ahora, si borramos aquí, borramos acá, nos vamos aquí a esta otra lámina de aquí, aquí ya lo veo mejor, mira, aquí si hago zoom acá, aquí ya se ve mejor. ¿Se dan cuenta? Mira, aquí ya está. Sí, Nayeli, acá sí tiene forma hasta de corazón, ¿ok? Como riñoncito, ¿ok? Ahí está, mi monocito. Ok, chicas, ok, chicos, ya ahí está. Y ya saben diferenciar un linfocito de un monocito. Principalmente que la invaginación que le hace parecer o adaptar una forma de riñón o de frijol también, ¿correcto? Bien. Y ahora sí, vámonos a las plaquetas, ¿ok? Las plaquetas. Las plaquetas de aquí. Aquí quiero que sepan algo, que las plaquetas, como les decía anteriormente, no son células, ¿ok? No son células. ¿Qué son, Nayeli, entonces? Vamos a subrayarlo aquí. Son fragmentos de citoplasma. ¿Ok? Fragmentos de citoplasma, que provienen, ojo aquí, provienen de quién, de los megacariocitos, megacariocitos. ¿Por qué? Porque en uno de los exámenes te ponen, ¿no? ¿De dónde provienen las plaquetas? Y te ponen megacarioplasto, promegacariocito, megacariocito granular y megacariocito. Y tú pones, ¿provienen dónde? Entonces tú pones acá, esta Nayeli. ¿Por qué? Porque es la precursora Nayeli. Obviamente, ¿viene de acá? No, ¿ok? No, no viene de acá. El megacardioblasto, es el precursor del megacariocito, ¿correcto? Del megacariocito. Pero el megacariocito es el precursor de quién? De las plaquetas, ¿ok? También llamadas, como les dije, trombocitos, ¿verdad? Trombocitos. Los trombocitos. ¿Listo? Entonces, eso, por favor, anótenlo bien. ¿Quién es el precursor de las plaquetas? Son los megacariocitos, no el megacardioblasto. Now, now, now. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cómo así, Nayeli, es que se originan, qué sé yo? A ver, nuestro megacariocito se desarrolla, ¿de acuerdo? Y crece así, gigante, gigante, gigante. Mira, por ejemplo, mira, este es un megacariocito a comparación de mis demás células. Esto es la médula ósea, ¿ok? Esta es la médula ósea, ¿correcto? Mira, se ven grande, 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 grande. Ahora, yo te he dicho que existen, ¿verdad? Diferentes vasos sanguíneos, volvemos a lo mismo. Arterias, arteriolas, capilares, venas, vénulas, ¿verdad? Los capilares son los que llegan más a fondo, ¿ok? Y los capilares tienen una característica, que si bien tienen esta conformación en sus paredes, tienen puntitos, o mejor dicho, huequitos, huequitos, conocidos como fenestras, ¿ok? Fenestras. ¿Qué son estos de acá? Mira, son pequeños espacios entre célula endotelial y célula endotelial, ¿de acuerdo? Entre célula y célula hay espacios, ¿ok? Eso se les conoce como fenestras, ¿ok? Fenestras, ahí está. ¿Listo? Y a través de estas fenestras, a través de estos huequitos, las células se extravasan. O no se extravasan en este caso, sino que pasan de la médula ósea a la sangre. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, este es un neutrófilo, por ejemplo. Este neutrófilo ya maduró, entonces ya dice, no, ya maduré, ya estoy en funcionamiento, entonces lo que hace es que de la médula ósea se pasa, ¿dónde? A la sangre. ¿Para qué? Para ya cumplir su función, ¿ok? Eso es lo que hacen las células sanguíneas. Pero las plaquetas, de acuerdo, es diferente. ¿Por qué? Porque este megacariocito, como es muy grande, tan grande, no puede pasar por estos huequecitos, ¿ok? No puede, no cabe, no cabe, muy grande. Entonces, en su intento por querer salir, ¿ok? En su intento por querer salir, su citoplasma y todo su contenido se fragmenta, mira, te das cuenta, mira, se fragmenta. Se fragmenta y se hace de chiquitito, 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 ¿ok? Entonces, todas esas bolitas ahí que se fragmentan de su citoplasma son, ¿quién cosa? ¿Quiénes? Las plaquetas, ¿ok? Esos son las plaquetas. Son fragmentos del citoplasma del megacariocito, ¿ok? ¿Se entendió, chicas y chicos? Mejor ahí, ¿puedan comprender? Entonces, yo les pregunto, ¿las plaquetas son células? ¿Qué me van a decir? Sí. No, exacto, Fernanda, no, no, no son plaquetas, son fragmentos de citoplasma. Correcto, chicas, muy bien. Sigamos entonces, aquí. Y ahí está, mira, todas estas de aquí son las plaquetas. Plaqueta, 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 plaqueta. Listo. Ahora, esta de aquí, esta lámina de aquí. Ahora, yo sí les pregunto, ¿de qué tejido sería esto? ¿Qué tejido? No te estoy preguntando estructura. ¿Qué tejido sería? Si aquí yo veo glóbulos rojos, veo glóbulos blancos, pero en formación, ¿qué tejido sería? ¿O qué estructura? ¿Qué estructura?
Mira, están en información, ¿ah? Todos están en información, mira, todos están en información. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Spoiler, a ver, este datito de Tito, de Tito, también se los pregunté en el chat grupal. Que correcto, me olvidé decirles muy felicitaciones a todos los que han contestado. Todos han contestado de manera correcta. ¿Ok? Listo. ¿Qué sería? ¿Qué sería, chicos, chicas? ¿Qué sería? Todo esto de aquí que ustedes están viendo. Si a ver, les vuelvo a decir, si son células rojas, células blancas, primitivas, o sea, están creciendo. ¿Dónde están creciendo? Yo les dije. Nadie, nadie. A ver, ya lo voy a decir, pues ya, ni modo. Ni modo. La médula ósea, ok, la médula ósea. Todo eso aquí es la médula ósea, donde están creciendo los glóbulos rojos, donde están creciendo los glóbulos blancos. ¿Ok? Listo. ¿Y esto de aquí qué es esto, Nayeli? ¿Qué es esto de acá? Voy a cambiar de puntero, ¿ok? De coloración. Ahí está. ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí vendría a ser un megacarioblast. ¿Ok? Ahí está. Este de aquí, megacarioblast. Megacarioblast. ¿Por qué? Porque aún no han alcanzado todavía su tamañazo, ¿ok? Es la única lámina que he encontrado de un precursor de las plaquetas, ¿correcto? Este es un megacarioblasto, precursor del megacariocito. ¿Y el megacariocito de quién es precursor? De la plaqueta, ¿ok? Listo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Me la hacen llegar, por favor. ¿Listo? Bien, continuamos. Hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Básicamente, la generación de mi sangre, ¿ok? El origen de mi sangre. ¿Que dónde se daba? Les dije, en la médula ósea, ¿ok? Pero, ¿siempre se daba en la médula ósea, Nayeli? No, ¿ok? No. ¿Dónde se daba inicialmente cuando tú todavía eras un fetito? En el saco vitelino. Y eso tú lo viste en embriología, ¿ok? O tal vez en biología también celular, puede que se lo hayan mencionado, ¿ok? Saco vitelino. Ahí es donde se genera la hematopoiesis inicialmente cuando tú estás en la barriguita de tu mamá, ¿ok? Correcto. Cuando tú ya naces, ya ahí ya no se genera saco vitelino, ya no produces, ¿ok? En este caso es la médula ósea. La médula ósea se encarga de generar todo esto. Listo. Y ya cuando tú vas avanzando, pues en tu día, mira, pasas los 10 años, los 20, los 30, 40, 50, tumba. Pasas pasando todas las edades, pues todas las etapas de tu vida. Ya va, por ejemplo, se redistribuye, ¿no? Están las vértebras, en el esternón, en las costillas, en el fémur. Y recuerden que todo esto es hueso y son huesos largos. Es decir, dentro de estos huesos está la médula ósea. ¿Ok? Aquí está la médula ósea, y ahí se están generando todas nuestras componentes o elementos formes, ¿verdad? Listo. Y ya está. ¿Ok? Y esto también no es que se va a mantener, si ustedes se dan cuenta, este gráfico pues vaya la redundancia, nos grafica muy bien cómo es esto. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, cuando naces está todo bonito, ¿no? Todo estás en la cima del mundo. Y luego, ¿qué pasa? Luego va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que con la edad, pues ya las personas de mayor edad ya no producen tantas células sanguíneas como antes. ¿Por qué? Porque ya la médula ósea pues va disminuyendo, ¿ok? Listo. Ahora, tipos de médula ósea, principalmente la amarilla y la roja, ¿ok? La roja es la que ustedes anteriormente han visto, la que va a tener todas, ¿de acuerdo? Todas las células sanguíneas formándose en su interior, ¿de acuerdo? Listo. Tiene una característica muy importante que es de autorrenovación, es decir, puede renovarse, vaya la redundancia, ¿ok? Listo. También de crecimiento, diferenciación y maduración de quiénes, de las células o de los elementos formes, ¿ok? De todos los elementos formes, Nayeli, no, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay ciertas, como por ejemplo los linfocitos T, los linfocitos T principalmente, ¿de acuerdo? Que maduran en este caso en otro lugar, por ejemplo, T de timo, ¿ok? Ustedes ya lo van a ver eso con Gonza, así que no se preocupen, ¿ok? Que en este caso, pues, se diferencian en otras estructuras del organismo, ¿ok? Pero principalmente vamos a ver la médula ósea. Entonces, por ese lado, la roja, lo que ustedes ya conocen. La amarilla, ¿ok? La amarilla también la conocen ustedes, solo que no la han visto como tal o no la han sabido diferenciar como tal porque no la conocían, ¿de acuerdo? Pero ahora la conocen. La médula ósea amarilla se va a caracterizar por presentar principalmente adipocitos, ¿ok? También presentan fibroblastos, macrófagos, células endoteliales, ¿de acuerdo? ¿Listo? Pero principalmente adipocitos. Y también se encuentra en el hueso trabecular, es decir, junto con mi médula ósea roja, Nayeli, sí. Ambas se encuentran en el hueso trabecular, es decir, a este nivel. ¿Ok? Listo. Y como por ejemplo en enfermedades como las leucemias,
las enfermedades autoinmunes, correcto, que atacan pues las células de nuestro organismo, específicamente las células sanguíneas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la leucemia, ¿de acuerdo? Para tú poder analizar o poder diagnosticar también o ver cómo va el avance de este paciente, de esta pacientita, hacen punciones, ¿ok? ¿Punciones a qué nivel? Aquí, a nivel de nuestra cresta ilíaca, ¿ok? Aquí hacen una punción, ¿correcto? Y lo que van o lo que aspiran básicamente es que con una aguja aspiran la médula ósea, la aspiran y luego la ponen en un microscopio y ya la estudian, ¿ok? Así es el procedimiento. ¿Listo? Bien. Ahora, otra característica que les decía. La médula ósea amarilla puede volverse médula ósea roja. ¿Ok? Listo. Y pasamos. A ver, preguntita, chicas, preguntita, chicos, chicas. Una preguntita que se puso antes de tiempo. No sé por qué, creo que malogré un poquito la modificación. Ahora sí, entonces, ¿cuál es el precursor a nivel de la médula ósea de los trombocitos? Entonces, ya lo repetí, no sé cuántas veces, chicas, chicos. ¿Cuándo es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Megacaristo granular, ¿será? Promegacariocito, megacardioblasto o megacariocito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La C, muy bien, correcto, muy bien María, muy bien Helen, muy bien Fernanda. Exacto, correcto, la C. Ah, muy bien, chicas. Correcto, Camila. La C, el megacariocito. ¿Listo? Y ya está. Y pasamos. Y aquí está, mira, también la pregunta que les hice en el chat. Y ahí está. En este caso, lo que vamos a ver, histuaritocitosis. Mejor. Citos. ¿Cómo? Ah, sí, muy buen nombre, Camila, ya. Sí, Ratoncito se llama entonces mi ratoncito ya, bautizado aquí. Padrina Camila, ¿ok? Madrina. ¿Ok? Listo. Entonces, como dice nuestro ratoncito, aquí dice, otra vez el quesito. Así como el meme han visto de, ¿tienes un pedacito de queso? Ya, así. ¿Por qué? Porque tiene la misma, morfología, si te das cuenta. Parecieran así, mira, parecieran huequitos el queso. ¿Te das cuenta? Huequito, 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 huequito. Y todo lo demás el queso, ¿ok? Algo así. ¿Listo? Entonces, en este caso, estos huequecitos de aquí, de nuestro quesito, que no es nuestra médula ósea, ¿ok? Es nuestra médula ósea amarilla, ¿ok? La amarilla. ¿Por qué? Porque estos de aquí, esas cositas de acá, son los adipocitos, si te das cuenta. ¿Te acuerdas que hemos visto los adipocitos? Que no se tenían, ¿por qué? Porque que estaban formados por ácidos grasos, estaban almacenando ácidos grasos. Y es por eso que no se tenían, ¿verdad? Y es por eso que yo lo veo transparente, ¿ok? Es la médula ósea amarilla, ¿listo? Entonces, Nayeli, todo esto de acá, todo lo demás de mi quesito, ¿qué es? Es la médula ósea roja, correcto, ¿ok? Roja. Entonces, chicas y chicos, yo les señalo acá, aquí, ¿qué médula ósea es? Esta de acá, esta de aquí. Ahí, roja o amarilla. Roja o amarilla. Ah, muy bien, Helen, correcto. Amarilla, exacto, la amarilla. Esta de acá es la amarilla, Nayeli. ¿Por qué? Porque tiene adipocitos. ¿Y estos son qué cosa? Los adipocitos. Ah, muy bien, Adriana. Correcto, muy bien, chicas. Y aquí lo demás, pues ya es médula ósea roja, ¿verdad? Listo. ¿Y este hueso qué es? Ah, Nayeli, este es el hueso. Ay, pero está con rojo. Este es el hueso, ¿de acuerdo? Es el hueso esponjoso, Nayeli, esponjoso. ¿Por qué? Porque aquí están las trabéculas, Nayeli. Aquí están las trabéculas. Y tú me dijiste que las trabéculas son las que van a estar almacenando la médula ósea. Ah, ya, Nayeli, ya completé ya lo que sabía. Osificación te... mira, parece, ¿de acuerdo? Parece, pero no es. ¿Por qué? Porque en este caso ya estamos en la parte de, ¿se acuerdan que había zonas, verdad? Zonas de osificación. Ok, casi a la zona final, o sea, no, a la zona final se parece, ¿verdad? Como que, sí, Nayeli, te digo parecido, ¿ok? Pero no es, ¿ok? Aquí ya estamos en el hueso esponjoso como tal. Tú te vas a dar cuenta que sea osificación porque te van a mostrar todas las zonas, ¿ok? Te tienen que mostrar todas las zonas, a menos que te pongan ahí, esta es una lámina de osificación endocondral y te pongan, no, dime qué zona es, ¿ok? A menos que te pongan así, tú ya te guías, entonces sí es osificación y te guías, ¿ok? Pero si te ponen esta lámina como tal, así sola, sin decirte nada, esto para ti es hueso esponjoso, ¿ok? Pero sí, correcta observación, Camila, exacto. Sí, podría ser, pero no es, ¿ok? Exacto. Listo, pasamos. Si hay alguna duda, me la hacen llegar. Y aquí.
A ver, aquí, o sea, aquí siempre se me marea, ¿ok? Pero simplemente vamos a hacerlo de una forma sencilla, ¿ok? Sencilla, principalmente características. Lo que quiero que sepan, nuestras células sanguíneas, ¿de acuerdo? Nuestros elementos formes, ¿ok? Acostúmbrense a llamarle elementos formes, son, o vienen, perdón, vienen a partir de esta célula. Célula madre hematopoyética pluripotencial, todavía le dicen. ¿Ok? Célula madre hematopoyética viene de esta célula. Y esta célula, a su vez, tiene hijas, ¿ok? Su primera hija es esta de acá, la célula madre linfoide. Y su segunda hija, célula madre mieloide. ¿Ok? Solo tiene esas dos hijas. Se divorció antes de tiempo. ¿Ok? Entonces solo tiene estas dos hijas, la linfoide y la mieloide. La linfoide, por su parte, tiene linfoide, guíense por su nombre, linfoide, porque solo va a originar ¿a quién? A los linfocitos. ¿Ok? Solo, únicamente linfocitos. ¿Correcto? Bien. Ahora, si continuamos. En el caso de la mieloide, esta de aquí va a originar a todos nuestros granulocitos, ¿ok? Es decir, nuestros polimorfos nucleares. Es decir, Nayeli, el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, correcto, ¿ok? A todos ellos. ¿Listo? Bien. Pero, a su vez, también va a encargarse de diferenciarse en una de las células que se le conoce como la células o unidad formadora de colonias de granulocitos a macrófagos, ¿ok? A esta de aquí. Esta de aquí va a diferenciarse, esta única de aquí se diferencia en un agranulocito. ¿Quién es? El monocito, ¿ok? Entonces, nadie le veré. En síntesis, nuestros granulocitos vienen de la misma célula, ¿ok? Se originan de la misma célula, la célula mieloide, ¿de acuerdo? Pero nuestros agranulocitos se dividen. Uno viene a partir de esta mieloide y el otro tiene su propia línea germinal, que es la linfoide, ¿ok? Ahí, quédense con eso. ¿Ok? Lo demás ya más adelante ustedes lo van a ver, pero que tampoco es necesario, la verdad, a menos que seas laboratorista y que te guste todo este tema molecular, ¿no? Pero en general en clínica no es tan muy importante que digamos, ¿ok? Listo, entonces quédense con eso, con el origen. ¿Listo? Y lo que vamos a revisar es esto, las células precursoras, ¿ok? Las células precursoras. Ahora, la eritropoiesis se llama eritro, ¿por qué? De eritrocito, poiesis, ¿de qué? De origen, de formación, ¿ok? ¿La formación de quién? De mi eritrocito, ¿ok? Listo. Ahora, les presento una hormona muy importante que ustedes ya van a ver a partir de ahora, la eritropoyetina. La eritropoyetina es sintetizada por quién? Por los riñones, ¿ok? No se olviden de eso, grábenselo, grábenselo, grábenselo. ¿Por qué? Porque van a ver que a los doctores siempre les gusta preguntar así, o sea, preguntas sencillas que supuestamente tú debes saber, pero se te olvidan, créeme, se te olvidan, y te dicen como que de la nada, ya, dime, qué sé yo, si te dicen, dime hormonas que sintetiza el riñón, así de la nada, te agarran así de la nada, y tú te quedas como que, ¿qué? 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 Entonces, es importante que tú recuerdes esto, ¿ok? La eritropoyetina, en este caso, una de las hormonas muy importantes que sintetiza nuestro riñón, ¿ok? Listo. Ahora, ¿para qué se encarga? ¿Por qué es importante la eritropoyetina? Porque básicamente ella sirve como una señal, ¿ok? Es como, mira, ella se da cuenta de que ya se murieron 50 eritrocitos hoy, entonces necesito recomponer esos 50 eritrocitos. Es decir, 50 se murieron, 50 se murieron. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice la eritropoyetina? 50 se murieron, entonces 50 tienen que nacer. ¿Ok? 50 tienen que nacer, bebitos, ¿ok? 50 tienen que nacer. Entonces, la eritropoyetina se dirige hacia los centros de proliferación, como la médula ósea, por ejemplo, ¿de acuerdo? Se dirige ahí y le dice a la médula ósea, tienes que empezar a sintetizar 50 eritrocitos. ¿Por qué? Porque han muerto 50. ¿Ok? Entonces, a eso se dedica la eritropoyetina, a estimular la proliferación de las células progenitoras eritroides, es decir, a estimular la formación, ¿de acuerdo? De la célula madre hematopoyética para que se diferencien que al final en eritrocito, ¿ok? Listo, esa es su función, su única función. Bueno, también tiene otras funciones, ¿ok? Pero la principal es esa, ¿listo? Correcto. Lo que vamos a ver nosotros es esto de acá, todo de este orden. El proeritrocito, el eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto ortocromatófilo, el reticulocito y el eritrocito, ¿ok? Listo. Nayeli, ¿qué son todos estos nombres? Que cada uno tiene nombre de acuerdo a sus características histológicas, como te vas a dar cuenta a continuación. ¿Ok? Pero lo más importante, ¿ok? Lo más importante, yo sé que a veces como que, o sea,
realmente saber la diferenciación de cada uno es un poco complicado y tampoco nos va a servir mucho que digamos, ¿de acuerdo? A menos que en un futuro ya tú seas patólogo como tal o patóloga, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero lo importante es que conozcas a partir tal vez, o mejor dicho, de este, el proeritrocito, el reticulocito y el eritrocito, ¿ok? Que los diferencies, o que te des cuenta más o menos en qué fase de la diferenciación del eritrocito estás, ¿ok? ¿Ok? Listo, básicamente, sí. Otra cosa, otra característica para que no te pierdas. Básicamente, a partir de aquí, aquí se inicia, ¿ok? O en general aquí se inicia, ¿ok? Pero vamos a tomarlo desde aquí. El proeritroblasto, ¿de acuerdo? Es la célula normal, es una célula normal como tal, así redonda, como siempre hemos visto, ¿ok? Pero vamos a ver que a medida que avanza, va a perder, ¿qué cosa? El núcleo, ¿ok? Entonces, lo principal, lo que tienes que darte cuenta es la célula que tiene el núcleo y luego ya darte cuenta cuando el núcleo está por desaparecer y cuando el núcleo desaparece, ¿ok? Listo. Eso es lo importante que tú tienes que darte cuenta. ¿Listo? Aquí está, mira. Aquí tenemos nuestro proeritoblasto. Nuestro proeritoblasto, lo que quiero que sepas de aquí es que su citoplasma está altamente teñido, ¿ok? Una tinción casi azul intensa, ¿te das cuenta? Basófila intensa, ¿listo? Y aparte que tiene una área clara, que corresponde a quién? A mi aparato de Golgi. Listo, ahí está, no te mareo más. La fórmula del núcleo, todo tú ya lo puedes sacar, ¿verdad? Núcleo redondo, basófilo y qué sé yo, ¿ok? Pero eso, solo eso, lo general, ¿ok? Citoplasma altamente basófilo con áreas claras que corresponden ¿a quién? A mi aparato de Golgi. Listo, ahí está. El eritoblasto basófilo, casi lo mismo, si te das cuenta, lo mismo, solo que aquí te da un dato más agregado, que es los abundantes polirribosomas. Ahí está, abundantes ribosomas. ¿Por qué? Porque está en diferenciación y necesita energía, ¿ok? Listo, ahí está. Y sin nucleolos visibles. Eso te puede servir ya, pero tampoco es muy importante. ¿Por qué? Porque los nucleolos no es que yo vea la lámina y te diga, ya, mira, aquí está un nucleolo y aquí hay un nucleolo, ¿no? Ok, no, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque los nucleolos son estructuras más pequeñas que es muy difícil casi verlas. En algunas células sí te permiten ver, pero en otras no. ¿Ok? Listo. Aquí, ahora, el eritoblasto policromatófilo. Aquí ya tienes que darte cuenta de una cosa, que el citoplasma va perdiendo, ¿qué cosa? La tinción. ¿Te das cuenta? Mira, aquí altamente basófilo y aquí ya va perdiendo su tinción. ¿Ok? Listo. Y presenta también áreas claras, ¿de acuerdo? Áreas claras que corresponden a las placas de cromatina. ¿Ok? Placas de cromatina. ¿Listo? Ahí está. Lo principal, date cuenta la pérdida de la tinción del citoplasma. Y aquí, el eritroblasto ortocromatófilo, aquí en este caso ya nuestro citoplasma ha perdido casi su totalidad de basofilia y es casi un morado pálido, ¿te das cuenta? ¿Verdad? Y el núcleo en este caso es, ¿qué cosa? Excéntrico, está a la periferia, ¿te das cuenta? A la periferia, excéntrico. ¿Listo? Eritoblasto ortocromatófilo. Ahora, esto de acá sí tienes que saber, el reticulocito. ¿Por qué? Porque en algunas enfermedades, ¿de acuerdo? Vas a ver que, cuando, por ejemplo, cuando tú, lo normal, digamos, si tú le extraes a tu pacientita su sangre y tú vas al microscopio, lo normal es que tú veas esto, ¿verdad? Pero vas a ver que en algunas personas encuentras esto, ¿ok? Entonces tienes que saber diferenciar, ¿ok? Entonces, principalmente, ¿qué es? Que el reticulocito todavía, o mejor dicho, perdón, ya ha perdido su núcleo, ¿de acuerdo? Ya ha perdido su núcleo, pero todavía tiene esa tinción o ese aclarado nuclear que tiene nuestro glóbulo rojo, ¿ok? Todavía, ¿ok? Todavía tiene esa media tinción azulada en el borde, ¿de acuerdo? Todavía no tiene una tinción roja, roja como tal, ¿de acuerdo? Es la principal diferencia. Su citoplasma todavía es como medio rosado, medio azulado, ¿de acuerdo? Y no es normal encontrarlo en la sangre periférica, es decir, en la sangre de tus arterias. ¿Listo? Correcto. Bien, entonces esta es la principal diferencia. Y ya está. Y ya conocieron toda la serie eritroblástica de nuestros eritrocitos. ¿Ok? Listo. Aquí, por eso, el tip que les doy, simplemente apréndanse qué cosa, las características puntuales. ¿Ok? Puntuales. Porque tampoco le van a pedir bastante que te sepas todo. ¿Ok? Listo. Ahora, aquí vamos a ver de los en este caso, ¿quién es eritropoiesis? Dice, pero no es eritropoiesis. Aquí vendría a ser la mielopoiesis. ¿De quién? De los, en este caso, granulocitos, el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo, ¿ok? De estos tres, ¿ok? Listo, ya para terminar, para que se me vayan a descansar, dejar cansaditos ustedes. Entonces, en este caso, aquí, el mieloblasto. El mieloblasto, en este caso, va a tener un núcleo redondo, ¿de acuerdo? Pero no completamente. ¿Te das cuenta? Como que medio redondo, Nayeli, que digamos, no tanto. ¿Ok? Listo. Y aquí todavía no tiene gránulos. ¿Ok? Listo.
Entonces, núcleo medio redondo y todavía no tiene gránulos, ¿correcto? Bien, ahora, promielocito. El promielocito, ¿qué es importante? Aquí su núcleo ya se hace un poquito más redondo, si te das cuenta, ¿ok? Y aquí ya inicia la síntesis de los gránulos primarios, ¿ok? Listo. Y ahí está, lo principal. Ahora, seguimos. El mielocito, ¿qué tengo que saber del mielocito, Nayeli? Principalmente esto de aquí. Esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Como una pequeña depresión, Nayeli, como un citoplasma medio transparente. ¿De acuerdo? Que no es más que el aparato de Golgi. ¿Listo? Aquí también hay aparato de Golgi ocupando. ¿Listo? Esta de pequeña depresión que hace. Ahora, en el metamielocito, ¿listo? Va a ser lo mismo, si te das cuenta, lo mismo, pero aquí la depresión aumenta más, ¿ok? Es decir, es más hundida, ¿ok? Listo. Aquí ya veo que mi núcleo, si te das cuenta, ya está agarrando esta media apariencia de lobulaciones, ¿ok? Listo. Aquí en el metamielocito. ¿Ok? Y ya luego se va a diferenciar, si te das cuenta, mira, nos quedamos en metamielocito. Si te das cuenta, a partir del metamielocito, aquí ya va a decir, de acuerdo a la síntesis de los gránulos, ¿de acuerdo? Y también a la lobulación de sus núcleos, del subnúcleo, perdón, va a ver si se diferencia en neutrófilo, en eosinófilo o en basófilo, ¿ok? Es como que ya luego se decide, ¿listo? Bien, pero aquí vamos a revisar algo, que es el callado. El callado es como un agregado que se le da al neutrófilo, ¿ok? Antes de que sea neutrófilo como tal, tiene una pequeña fase que se le llama callado, ¿listo? Y no es más que lo que quiero que se den cuenta, lo principal del callado, de esta célula llamada callada, es la forma de U o de herradura. ¿Ok? De su núcleo. ¿Te das cuenta? Mira su núcleo. Una forma de U o de herradura, ¿correcto? Es lo principal del callado, ¿ok? Y luego el callado ya pasa a que ser, ¿qué cosa? Un neutrófilo, ¿ok? Y así listo, chicos, chicos. Y ya. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna preguntita? ¿Se quedó clarito? ¿No? ¿Sí? Si es que no hubiera alguna duda, ¿de acuerdo? Ya hemos terminado la clase, correcto.